Hola, Sergio Cano, Academia, bienvenido. Otra vez. Otra vez. Ya, tercera vez, ¿verdad? Sí, tercera vez. ¿Qué tal, ya? Sí. Mi amigo comunista. Nuestro camarada. Camarada, cabal. Vos, qué interesante lo que me estabas contando de este libro. Quiero que lo digas al aire, por eso te corté así. De golpe. De golpe, ajá, cabal. Entonces, para que lo contés, ¿cómo se llama? ¿Quién lo escribió? Y más o menos, ¿cómo va la onda? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la trama? Sí, estábamos hablando del libro Guerrilla, Guerra y Paz en Centroamérica, de un autor llamado Dirk Kruijt. Okay. Kruijt, no sé cómo se dirá su apellido, la verdad. Es extranjero. Pero... Suena así holandés, ¿verdad? Sí, ajá, neerlandés. ajá, como sí es algo así como por el cabal de Olaf, decimos. Olaf, son bajas, ¿no? Pero sí, le estaba contando a aquel de que es un muy buen libro porque narra la historia de las guerrillas en Centroamérica, ¿verdad? De los conflictos armados que hubieron el siglo pasado aquí en nuestra región, ¿verdad? No solo en Guatemala, sino en nuestra región. Específicamente en El Salvador, con el Frente Farabuno Martí de Liberación Nacional, en Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y en Guatemala con la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. ¿Vos por qué crees que he hablado con muchas personas de derecha últimamente, ¿no? y como que está el sentimiento general de esta mara de que esta narrativa de los conflictos y todo está como que muy sesgada en pro de la izquierda, pero a mi parecer no es así. O sea, ¿me entendés? Porque, o sea, el Estado, el ejército como parte del Estado, porque creo que como que se les olvida que es el brazo ejecutor del Estado. Sí, ¿va? literal, el brazo armado. Ajá. De que como que se están esculpando hasta cierto punto y como que están tratando de... Ay, no, escuchen mi versión también, cuando su versión fue la que estuvo viva durante... Es la oficial. Ajá, es la oficial. Entonces, ¿por qué crees vos que está ese sentimiento de derecha que tienen como que estar perseguidos o ¿por qué? O sea, fíjate que esa es una excelente pregunta. Yo una vez, el año pasado, llevaba todavía un curso, antes de cerrar cursos en la U, ya un curso que se llamaba... presumiendo, ¿verdad? No, sí. O sea, sí cerré cursos, pues, pero ya solo falta la tesis. Cerró antes que Sergio Morataya. A la vez. Vos lo dijiste. yo no voy a tirar mierda hoy. No tanta. No, pero fíjate, ya vamos a llegar a Usain, ya vamos a hablar de eso. De eso ya vamos a tirar mierda más adelante. Pero fíjate que eso que mencionaste es una buena pregunta porque yo llevaba un curso, y en este curso el profesor nos planteaba de que con respecto al tema del conflicto y en general la historia del siglo pasado en Guatemala, hay una lucha narrativa, digamos, ideológica realmente entre la izquierda y la derecha, las mal llamadas izquierdas y derechas en Guatemala, ¿va? Por el control de la narrativa, pero es que eso surge a partir de un problema estructural. Ahí sí que todos los caminos te llevan a la estructura. Sí. Porque si te das cuenta, en Guatemala no tenemos una historia oficial. O sea, ya viste que hay países donde digamos en las escuelas, en los colegios llevan cursos de historia y hay una historia oficial que viene desde el Estado, y pero es la historia que se da. Sí hay, ¿no? Pero en Guatemala no existe una narrativa o no existe una historia específicamente que sea así oficial por parte del Estado de Guatemala, digamos así. O sea, no existe una narrativa en la que todos los historiadores o la mayoría de historiadores de Guatemala, por ejemplo, se hayan puesto de acuerdo y han dicho, sí, muchachos, estos pasaron así, estos periodos se dividen de esta forma. Esas son cosas que a la fecha siguen en debate y en discusión todavía. Sí, porque ¿verdad? aquí no se profundiza nada en el conflicto armado. Sí, por ejemplo, por lo menos en el colegio, pues es así como que sí mencionan que hubo un conflicto. Y a veces ni en la UBOS, o sea, a veces, cabal, y a veces ni en la universidad siquiera. Yo recuerdo que en el colegio apenas se tocó el tema del conflicto armado. Sí. Se toca más el tema de Ríos Montt. Yo recuerdo que sí se llegó a medio hablar un poco del genocidio, en mi caso, ¿verdad? En el caso del colegio donde ya estaba en básicos. Pero de ahí, si vos te pones a pensar, ni siquiera hay un curso de historia en los colegios y escuelas, ¿va? Sí, no. Te lo dan como parte de formación ciudadana, creo que es uno de los cursos. No sé si todavía existe formación ciudadana, no, yo creo que así se llamaba en primaria. Y en básicos era ciencias sociales. Pero ciencias sociales hay un montón como para solo dar un curso en general. Ahí tendrías que por lo menos tener un curso de historia. Sí, es como recibir historia del arte en el colegio. O sea, algo así, sí, no tiene... Vas a ver así como 3 periodos y ya. Cabal, no tiene razón de ser, ¿va? Sí, entonces... ¿no? Y en esos cursos dabas como un recorrido histórico en general, ¿va? Que si la historia antigua, que si la historia moderna, que si los imperios. Llegabas a lo local eventualmente, ¿verdad? Pero sí se trataba muy poco. Y si te das cuenta, desde el Estado de Guatemala no existe esa narrativa como tal oficial, ¿verdad? Entonces, esos espacios de discusión se dan en los espacios académicos, supuestamente académicos, no siempre son académicos, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde la derecha, entonces yo creo que entra en ese juego de decir,
no, la izquierda se ha victimizado siempre, porque eso es lo que dicen, ¿va? La izquierda se victimiza, pero nosotros también somos víctimas, ¿va? Escuchen mi versión. Ajá, lo que vos dijiste, cabal, ajá, sí, escúchenme, a mí también, ¿va? Yo también, es que yo quería matar a todos los indígenas porque es que eran comunistas, guerrilleros que nos querían convertir en Cuba, estaba justificado. Exacto. Esa es la narrativa, ¿va? Eso es lo que ellos quieren intentar hacernos creer. Entonces yo creo que va por ahí la movida. Sí, y porque igual aunque la historia se cuente de una forma y aunque haya como debates y juicios en donde sí se ha estipulado lo de lesa humanidad y lo del genocidio, o sea, igual eso lo ponen en tela de duda porque, no, es que ese es... Los franceses quieren imponernos su ideología, o los europeos, o quien sea, los gringos, mano, cualquiera, ¿va? O sea, y no estoy diciendo que no haya sido cierto, pero como que medias verdades, como que lo que hablábamos de las masculinidades de Armando, sí, claro. O sea, como que todo va con medias verdades y al final, o sea, en la repetición de medias verdades, más o menos va a haber una, ¿va? Así. Cabal. Sí, o sea, peligroso. Y eso es, fíjate que es bien interesante porque además hay otra cosa que es cierta. Las personas de izquierda, digámoslo así, son las que en Guatemala históricamente se han dedicado a contar la historia, digámoslo así, ¿verdad? Desde su perspectiva, por supuesto, pero son quienes... Porque vos mirás y libros, digamos, de gente que sea ideológicamente de derecha contando historias son pocos. Claro. Hay muy pocos. Y si lo hacen, tratan temas bien particulares, bien específicos, épocas muy concretas, y no es mucha la investigación. Digamos, alguien que sea de derecha en Guatemala, por pura lógica, no se va a poner a estudiar el genocidio. Sí. Claro que aquí ellos dicen que no hubo genocidio, a ese nivel llegan, pero tampoco te presentan pruebas históricas, porque las pruebas... ¿Qué? ¿Cómo sería la palabra? Sugieren, ¿verdad?, que hubo genocidio en Guatemala, ¿verdad? Sugieren, ¿verdad? Yo creería que sí, definitivamente hubo genocidio, pero las pruebas remiten a que en Guatemala hubo crímenes de lesa humanidad, hubo abusos del Estado. Claro. Violaciones. Entonces, si sos de derecha, digamos, si querés investigar eso, ¿cómo vas a decir, no, eso no pasó? Si aquí están los datos, ahí están los datos de la antigua Policía Nacional, ahí está el archivo histórico de la PN, ¿verdad? Que ahora ya es abierto, ya lo están digitalizando, ya casi terminan de digitalizarlo, creo. Están los documentos desclasificados del Ejército de Guatemala, documentos desclasificados de la propia CIA que hablan de cómo los Estados Unidos está aquí haciendo cosas, ¿verdad? Y se dieron cuenta de lo que estaba haciendo en Guatemala y tampoco hicieron mayor cosa por detenerlo, ¿verdad? Es más, apoyaban incluso a las acciones del Ejército. Entonces, sí, en ese sentido creo que les conviene más decir, bueno, nosotros también somos víctimas, ¿verdad? La izquierda aquí destruyó Guatemala, dicen ellos, ¿verdad? Es como, ¿cómo chingado va la izquierda destruyó Guatemala si nunca ha gobernado? Si vos tuviste el poder, ustedes han tenido el poder 200 años, hombre, chingado, no me jodan, de verdad, dame la caridad. ¿Cómo van a ser ustedes víctimas? Hubo un paréntesis ahí con Arbenz y Arévalo que ni siquiera era tan así. Ni siquiera era izquierda, no, solo eran una derecha progresista. Militar era una derecha liberal. Lo he dicho siempre a mucha... Sí, incluso Arbenz era militar. Incluso entre marxistas creo que está ese debate también de si Arbenz era realmente izquierda o no. Para mí, a mi criterio personal, Arbenz era un liberal progresista, ¿verdad? Él prefería la soberanía, él no quería que dependiéramos solo de Estados Unidos, quería desarrollar la industria nacional, ¿verdad? Por eso la nacionalización de las tierras de que le quitó a la UFCO, ¿verdad? La construcción de los puertos, todo lo que él intentó hacer. La reforma agraria en general, ¿verdad? Sí. Él era un liberal progresista. Aquí vino hace mucho tiempo, la primera vez que vino Ana Historiadora aquí, vino junto con Javi Soria de Tangente. Y estábamos hablando como un poco de todo y hablaban ellos de cabal de que Arbenz era así liberal capitalista, pues. O sea, él quería como desarrollo industrial y no quería así como, o sea... Sí, nada fuera de lo que podría querer alguien ahora, pues. ¿verdad? Cabal, sí, digamos, él... Porque, por ejemplo, para mí, ¿qué define a alguien... Pues no... Dijimos eso de izquierda y derecha, alguien comunista, por ejemplo, ¿verdad? Si Arbenz hubiera sido comunista, hubiera cambiado el régimen de propiedad en general, ¿verdad? No solo el tema de la reforma agraria, que fue una reforma muy buena, por cierto. Esa reforma fue escrita por gente del PGT, eso sí es verdad. Había mucha gente del PGT en su gobierno. Tampoco hay que mentir, ¿verdad? Tampoco hay que mentir porque eso es un hecho.
Él era muy cercano a Fortuny, por ejemplo, que era uno de los del PGT, principalmente por su esposa, porque María Vilanova era muy cercana a los comunistas. Ella era comunista, creo. Ella sí era comunista hasta donde yo sé. Entonces Arbenz también tenía como esta idea y los comunistas pues hablaban del desarrollo en aquel entonces también, ¿va? Entonces pues concordaba mucho con ellos en algunas cosas, tenían algunos escaños en el Congreso en aquel momento, ¿va? O sea, sí había gente del PGT trabajando con él. La reforma agraria fue escrita por gente del PGT prácticamente, pero él nunca cambió el régimen de propiedad privada, ¿va? O sea, él no quería que la propiedad privada de los medios de producción pasara a los obreros guatemaltecos directamente. No, pues. Él nunca lo planteó, de eso era demasiado comunista, jamás lo hubiera planteado. Él solo planteó quitarles tierras ociosas, tierras que no utilizaba la UFCO, que les tenía ahí nomás por gusto, a dárselas a la gente, que la gente las trabajara y que pudiera subsistir a partir de eso. Era una muy buena idea, de hecho. Es que sí, pero imagínate, ahorita estoy leyendo Las Venas Abiertas de Latinoamérica. Es bueno, de Galeano. Es buenísimo, ese libro es clave. Y estoy en una parte donde dice así como que vinieron a saquear los europeos y todo, y se llevaron toda la materia prima para su desarrollo y para todos, y la mara de aquí con dinero de los mismos europeos y los criollos y toda esa mara no invirtieron en la misma infraestructura, sino que solo invirtieron en ellos. En ellos, sí, total. En hacer casas, en servidumbre, en todas esas cosas. Entonces, el gap que tenemos junto con los europeos y los gringos y el norte global, es demasiado fuerte, pues, por eso. Y fíjate que con eso que mencionas, eso decía justamente Mariátegui, un marxista peruano muy bueno, por cierto. Él ya estaba escribiendo sobre la cuestión nacional cuando los bolcheviques estaban logrando la revolución en Rusia, imagínate. Lenin también trató ese tema, pero imagínate, Mariátegui ya lo estaba tratando aquí en América Latina, uno de los mejores marxistas, diría yo, de Latinoamérica. Pero él planteaba que las burguesías nacionales en nuestros países, así como Perú, eran antinacionalistas, decía él, porque ¿qué era lo que hacían ellos? En esa época, y es lo que siguen haciendo hoy en día, servían a los intereses de la burguesía internacional, del capital extranjero. Entonces, para mantener sus privilegios, como bien vos decís, venían ellos, saqueaban recursos, pero esas tierras eran de los locales acá, de la burguesía local. Entonces ellos les decían, trabajen esa tierra, ustedes traen la maquinaria, traen las cosas, la trabajan, se la llevan y nos dejan una partecita nada más, o nos pagan por el uso de la tierra. Sí, claro. Pero eso, cabal, no infraestructura, nada de desarrollo para las personas en general. Es más, si hay mano de obra barata para ustedes, mucho que mejor, casi que mano esclava. Y así, que a la fecha sigue pasando, con las mineras, sigue pasando con todo el neoextractivismo que viene desde afuera. Mucho de lo que se alega acá también de la falta de desarrollo que hay es como también culpar a los pueblos indígenas del mismo, porque cada vez que viene alguien a sacar con mineras o lo que sea que vengan a extraer, ellos culpan a la gente que va y pelea esas tierras, ¿va? Y las defiende, cabrón. Pero tampoco siento yo que hay un mea culpa en decir, bueno, ¿cómo podemos consensuar, o sea, el explotar la tierra y dar trabajo y que parte de lo que extraigamos sea de la comunidad también, pues, porque eso es lo que se pelea, ¿no? No solo es así como que, no, mi tierra... Sí, solo la minería es mala y ya, porque es minería. No, o sea, incluso, y eso es un tema en el que a veces las izquierdas no se logran poner de acuerdo también, ¿verdad? El tema de el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo específicamente, verdad? Porque cuando hablamos de desarrollo, necesariamente hay que explotar la tierra, ¿va? Sí. Hay que explotar los recursos. Sí. Hay que... ¿Cómo construís una carretera, ¿va? ¿Cómo construís un puerto, ¿va? Hay que usar recursos naturales. Hay que destruir incluso la naturaleza para construir otras cosas diferentes, ¿va? Claro, como vos decís, cuando es a favor únicamente del capital, esa destrucción no va a beneficiar a nadie más que a un grupo minoritario de personas. Claro. ¿Verdad? El objetivo es de que esa destrucción beneficie a muchas personas para que eventualmente ya no tengamos que destruir nada. Ese es como el gran objetivo, ese es el gran plan. Y cabal, muchas veces los pueblos son los únicos, no solo en Guatemala, en América Latina, que defienden la tierra, ¿verdad? Porque ellos viven ahí muchas veces también. A veces en Guatemala pasa de que vienen las mineras o vienen proyectos extractivistas y desplazan a la gente, ¿va? En Izabal como pasa, ¿va? Cada rato en el Estor, por ejemplo, pasa mucho eso de que desalojan comunidades en Petén, ¿va? En Alta Verapaz, que son los lugares donde más suelen desalojar aquí en Guatemala actualmente, ¿verdad? Aquí el lugar de La Puya, que es una resistencia ni siquiera indígena, es ladina, ¿va? Donde las personas pues se dedican a defender su tierra, el lugar donde trabajan, donde viven, ¿verdad? En este caso, pero no porque se opongan al desarrollo, no porque ellos no quisieran tener una calle
de cemento que les vendría excelente, ¿va? O un sistema de agua potable, ¿va? O energía eléctrica, por eso santo. Claro. No se trata de eso, se trata de que van a llegar, los van a desalojar, les van a quitar lo poco que tienen y que ellos miren qué hacen mientras se benefician el Estado de Guatemala y el capital extranjero, ¿va? Sí, ni siquiera el Estado, o sea, personas dentro del Estado. Del Estado, sí, cabal, no pero que hacen uso de toda la maquinaria del Estado de Guatemala, de la Corte de Constitucionalidad, porque no les dan amparos a las personas, o del ejército y la policía para desalojar a las comunidades y así, o sea, sí hacen uso de la maquinaria estatal. Es que es un tema eso que estás hablando de unificar izquierdas, pero ¿vos crees que es necesario? O sea, porque yo siento que hay como un discurso hasta cierto punto facho de decir así como que no, es que no se unen las izquierdas y por qué no se unen en uno y ven por el bien del país, pero ni ellos se unen, ¿me entendés? Es así como ves así todo fracturado entre libertarios y entre liberales y progres y hay una cosa mezclada ahí que ni entienden bien qué es, pero siempre defienden los mismos intereses del capital, ¿va? Entonces, ¿por qué crees que sí se tiene que articular? O no crees vos, pues, pero ¿por qué crees que la gente cree que se tenga que articular una izquierda? ¿Cómo por qué? ¿O porque son muy pocos? ¿O por qué? Sí, yo creo que es que... Bueno, en el caso de la izquierda, mira... La derecha o los fallos, como vos bien decís, si bien se pelean entre ellos, porque ahora yo creo que la lucha que hay ahorita en el Estado de Guatemala es una pugna interburguesa, le llamo yo, es una pugna entre dos facciones de la burguesía, que al final ambas también responden a intereses de Estados Unidos. Una más progre que otra. Una un poquito, pero ligeramente más progresista, porque ni siquiera he visto, hay gobiernos progresistas en América Latina mucho más a la izquierda que aquí en Guatemala. Y yo siento que la concepción de progresismo en Guatemala está un cacho de tergiversada, cabal, así como Elena Mota, que quería poner la de menstruación, no sé qué, ¿te acuerdas? Como una licencia para las mujeres, ¿no? Algo así me acuerdo que era la iniciativa de ley, y no estoy diciendo que esté mal, pero, o sea, eso no es el progreso. Sí, eso es... bueno, no voy a opinar mucho sobre eso porque me podrían furar aquí por machista, pero el tema es de que... Sí, mira, el tema de las izquierdas, ¿verdad? Específicamente aquí en Guatemala. Yo creo que sí es necesario la unidad, ¿verdad? Porque vos mirás proyectos de izquierda que hayan triunfado en otros países de América Latina. Hablamos de América Latina específicamente, ¿verdad? La mayoría se alían incluso con gente de derecha. ¿Cuáles son los proyectos exitosos? Por ejemplo, el proyecto de Morena en México. Aquí a la par nada más, aquí no está lejos. México, Morena. Morena trabaja con el PT, el Partido del Trabajo, ¿verdad? Que es un partido de izquierda, y trabaja con el Partido Verde. Es un partido liberal de derecha. Pero se aliaron para hacerle frente al PRI, al PAN, al PRD, a los otros a los típicos, al oficialismo de siempre, digamos, allá en México, ¿verdad? Y ahora tienen un proyecto gigante. Es enorme y tienen total control del Congreso, tienen control de la presidencia y con lo de los jueces. A ver cómo les va ahora con eso de las elecciones. Sería de ver cómo les va. A ver cómo sale el proceso. El experimento, sí. En Bolivia ha funcionado más o menos la elección de corte por voto popular, pero en México lo están empezando a implantar. Vamos a ver qué tal les va, ¿no? Pero sí, yo creo que las alianzas son necesarias, ¿verdad? Las alianzas son totalmente necesarias. Incluso el propio Mao... Realpolitik. Sí, la Realpolitik, sí. Incluso el propio Mao él hablaba del trabajo interclasista. Incluso, imagínate, o sea, siendo él un comunista y que ahora los maoístas son casi que extremistas en muchos sentidos, pero Mao en su momento se alió, por ejemplo, hubo un tiempo que estuvo aliado con Chiang Kai-shek, con el Kuomintang, para sacar a los japoneses, la invasión japonesa. Y luego pues trabajaba con la burguesía también, trabajó con la burguesía china, con algunos exmiembros del imperio chino, con algunos emperadores que todavía quedaban por ahí, de la familia del emperador, que ahí está la historia de que lo pusieron a trabajar, de que en lugar de matarlo como hicieron los bolcheviques con los ¿cómo se llama? Con el zar, pues lo pusieron a chambear, quitaron sus cosas, lo pusieron a trabajar, lo pusieron a chambear. Pero yo creo que por ahí va, la cosa es encontrar los puntos en común, ¿verdad? Sí, hay un tema también con la utilización del mercado, siento yo, porque yo miraba al buen ahí, compa Rosarín, con el expresidente de Ecuador. Con Correa, sí, qué buena entrevista. Y estaban hablando de eso y de Mao y de todo eso, hablando de cuál debería ser la función del mercado, ¿va? Si vos sos esclavo del mercado o él es esclavo tuyo. ¿Va? Y creo yo que eso de que el mercado sea tu esclavo es más funcional y vemos la realidad en China, pues porque incluso hasta los más de derecha reconocen
ese crecimiento y ese poder que tienen, porque es incontestable. Es que es innegable. Va. Porque muchos hablan de la izquierda de que no, es que en lo económico se los debo, que no sé qué, pero o sea, ahí está China. Y es que, ¿cómo explicas eso? Y es que también la izquierda en general no habla lo suficiente de economía tampoco. No habla la izquierda habla muy poco de economía. Es un tema que deberíamos hablar en general las izquierdas más, ¿va? Sí. Porque no se habla. Es un discurso de que la derecha se adueña muy fácilmente, ¿va? Porque crean esta falsa idea son de ellos, ¿no? De que el mercado es capitalista, ¿va? Cuando el mercado ha existido desde que casi que somos humanos, ¿va? Desde que hay civilización y tenemos que hacer intercambios, ¿va? De mercancías, de trueques. Y no siempre ha sido capitalista el sistema, ¿va? No. Había mercados de esclavos, por ejemplo, ¿va? En la época donde había esclavos todavía. Es cierto. Había mercados de esclavos, se compraban, ¿va? Se los vendían, se los regateaban incluso, ¿va? Y los vendían en Estados Unidos, los vendían en Europa. O sea, mercados han habido siempre, de muchas cosas, ¿va? Desde el cacao. Sí, aquí, digamos aquí en Mesoamérica, lo que era Mesoamérica, o lo que es Mesoamérica, donde habitaban los mayas y todo, su moneda de cambio era el cacao, porque eventualmente se dieron cuenta que cambiar 10 manzanas por una tela no era conveniente, ¿va? Porque la tela te puede durar, pero las manzanas si te las comes se pudren en un mes, por ejemplo. Había la necesidad de crear una moneda, por ejemplo, ¿va? Pero sí, los mercados son muy antiguos, ¿va? No es algo que haya surgido históricamente con el capitalismo. El capitalismo lo que hizo fue que a través de los mercados, pues, acrecentó su desarrollo, ¿verdad? Lo hizo más grande y más rápido, más voraz también, pero no necesariamente el mercado es igual a capitalismo, ¿verdad? Sí, porque no es innegable, incluso Marx lo decía en su momento, que fue hace ya bastante tiempo, de que es indudable que el desarrollo que nos ha llevado el capitalismo con las revoluciones industriales, tecnológicas y todo lo que ha pasado, o sea, no estaríamos aquí sin eso. Va, pero ahora también la pregunta debería ser así como ya ves la decadencia de países capitalistas grandes, de la Unión Europea, de Estados Unidos. Entonces va a tocar como revisitar eso. Pues nunca fue una cosa y yo siento que ahí fallamos en Latinoamérica. Hasta cierto punto las revoluciones y todo eso, Cuba, Venezuela, Nicaragua, todos los ejemplos más populares es de que, o sea, trataron de hacer un cambio de algo que no se había implementado ni bien, menos se iba a superar, ¿va? Claro, entonces todavía dependías un chingo de otras potencias que a la hora de que te pongan embargos y te pongan todo, sí, te pisan fácilmente. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Volviendo a China también, el ejemplo de China justamente es un país socialista, ¿verdad? A mi criterio es un país ya casi en esas vías, ¿verdad? Del desarrollo del socialismo, o están desarrollando el socialismo, pero primero tuvieron que desarrollar su industria nacional, ¿va? Su industria local, crear sus fábricas, no depender precisamente de otros países, ¿va? Por eso es que ahora Estados Unidos les quiere poner aranceles, los quiere bloquear y ya no les afecta realmente, les afecta más a Estados Unidos que a la propia China, porque si tenés toda la capacidad vos de producir, te ponen aranceles, al final del día, ¿qué? Si vos tenés la materia prima, vos la transformás en productos ya más complejos y vos mismo lo comerciás con tus miles de millones de chinos que hay allá, es casi que improbable que te afecten las sanciones, incluso, ¿no? Mano, India está ahorita creciendo bastante. Pero la India sí. Es una la India está en la calle de la amargura. Sí. Yo creo que la India y China son los mejores ejemplos en Asia de capitalismo voraz y absoluto, ¿va? Y un partido centralizado del gobierno, ¿va? No, incluso adentro de mismo China, Hong Kong, que es una ciudad como más democrática, digamos, es la más fea de todas. Sí, que viven aquellos cubículos de 2x2 casi, donde vive mucha gente en un mismo lugar, se mira complicada. ¿Qué te dice eso? O sea, sí, eso te revela bastante también. Sí, la quedo de los dos sistemas, ¿verdad? Dos lugares, dos sistemas. Pero eso también, digamos, el desarrollo de lo de la industria también implica muchas otras cosas que, digamos, aquí en América Latina no hemos llegado a eso tampoco, ¿va? El tema de... Aquí necesitaríamos un partido de vanguardia, como decía Lenin, pero una democracia centralizada, ¿verdad? Así también como planteaba Lenin, ¿verdad? La democracia centralizada en el partido que dirija, porque es que las democracias, las elecciones, digamos, porque más que democracias son elegidas, porque tenemos elecciones realmente, ¿verdad? Sí. Digamos que ahorita entra Arévalo, y lograr algún proyecto chileno, digamos que empieza la construcción del metro. Yo no creo que la terminen antes de que acabe su periodo, muy poco probable, pero lo empiezan a construir vías, empiezan a hacer la infraestructura y todo lo que querrás. En 2-3 años que entre el siguiente gobierno ya no es una continuación de Semilla, porque puede pasar y es muy probable que ya no vaya a ser un gobierno, una continuación de lo que es Semilla. Tenemos que ser Carlos Pineda.
y viene y te destruye todo lo que ya construiste, ¿va? Y porque él quiere hacer otro metro, pero de otra forma, con otros asociados, y te hace algo completamente, o indirectamente no quiere hacer tu metro, ¿va? También. Sí, claro. Entonces viene y te lo destruye, ¿va? Entonces, ¿cómo puedes así asegurar un plan a futuro de desarrollo, ¿va? Donde decís, bueno, en 5 años vamos a construir un metro, y en 10 años vamos a conectar todos los departamentos con trenes? A la gran, imagínate qué chileno sería eso, sí. Y tenerlo bien planificado, y no importa si está Telma Cabrera o alguien más de presidente, porque eso se va a hacer porque se tiene que hacer. Ajá. O sea, el partido es el que tiene que asegurar que eso yo siento que pase. Muchas de las cosas buenas que hizo Álvaro Arzú fue porque tuvo tiempo de trabajo, ¿verdad? O sea, se posicionó bastante tiempo en cosas, o sea, hizo cosas que requerían trabajos a largo plazo, lo que te estaba contando con el arquitecto Ellis, que lograron diseñar así la sexta, calles peatonales, y como que por ciertos sectores lograron desarrollar un trabajo que de otra forma no se hubiera logrado si hubiera sido un cambio de alcalde a alcalde. Cada periodo, hay muchos problemas estructurales con el arzobismo y ahora Quiñones. Pero entre las pocas cosas que rescato es ese tipo de trabajo que hasta cierto punto es bien cosmético, ¿va? O sea, claro, sí es. Pero por lo menos crearon estético nada más, las primeras líneas del Transmetro, que bien o mal ha conectado más o menos ahí la ciudad. Pero sí considero yo que debería haber una forma de proteger los proyectos a largo plazo, ¿va? No solo que no dependan de un gobierno, sino que dependan en general, como que sea un mínimo necesario para vos poder aplicar de presidente, ¿va? Y que sea así, que esté tan bloqueado como quitar a la fiscal, ¿va? ¿Va? Una cosa así, mano, porque de lo contrario vamos a pasar así, de Otto Pérez a Imi, a Yamate, a Arévalo, a Pineda o Roberto Arzú, ¿me entendés? O sea, entonces siento yo que tiene que haber algo más, un plan. Así. Un plan, sí, ahí tiene que haber un plan, definitivamente, ¿verdad? Así que como los planes quinquenales, sí. Como los planes quinquenales que hacían en la Unión Soviética, los que hacen en China todavía, claro. Incluso ahora pensando en México, ¿va? Por ejemplo, digamos, ahorita hace no mucho Claudia Sheinbaum anunció que habían ya nacionalizado la industria energética. A la energía eléctrica. Uno de los planteamientos básicos de Codeca aquí en Guatemala, la nacionalización de un recurso tan estratégico como el de la generación, producción y distribución de energía eléctrica, que es clave para desarrollar un país, pero ahora en las condiciones actuales se necesita energía eléctrica, ¿verdad? Para la tecnología, para un montón de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Sheinbaum lo logró ahorita, pero eso es un trabajo que viene desde Andrés Manuel López Obrador. O sea, AMLO, y él ya lo planteaba desde su sexenio, ¿verdad? El tema de la nacionalización, casi todo el trabajo realmente lo hizo AMLO. Pero si hubiera entrado ahorita en lugar de Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, por ejemplo, ahí se queda el proyecto, sigue como lo había dejado Peña Nieto, porque fue Peña Nieto el que lo volvió a vender, digamos, el que lo volvió a privatizar. Hubiera quedado igual y ahorita México no tuviera eso, por ejemplo. O el tema de las cortes por voto popular. Si AMLO lo propone, le hizo en su sexenio, no lo bajan de dictador en México. Ahora la gente en México está de acuerdo con esa propuesta, ¿va? Y se pasó. Sí, siempre hay un Chumel Torres que no le gusta. Claro, por supuesto, hay oposición siempre va a haber, vamos. Pero sí, pero como digo, eso depende. Ese es el problema con nuestras democracias, creo yo también. O sea, están muy mal planteadas. Aquí se plantea la democracia como si fuéramos Estados Unidos. Sí. Pero incluso en Estados Unidos solo son 2 partidos. ¿No? Sí. Es una... Hay más, pero... Claro, pero los que gobiernan son solo 2 partidos, ¿verdad? Los republicanos y los demócratas. Y entre ellos se dan la mano, entre ellos se codean, tienen los mismos financistas, cumplen a los mismos intereses. A veces hacia afuera un poquito más, un poquito menos, pero hacia adentro es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos solo 2 partidos que se roten, dije yo todavía, aquí nuestra democracia por lo menos más o menos, pero ni siquiera así, ¿verdad? Sí, yo fíjate que era bien, un poco más cínico con la democracia gringa, también que eran parte de lo mismo y que no sé qué, y decía, hasta hace poco pues, o sea, ahorita acaba de cambiar un cacho mi paradigma. Hace como un mes. Casi que hace un par de semanas, cuando entró Trump, que yo escuchaba a muchos demócratas decir, no, es que va a ser una dictadura y que no sé qué. Yo decía, pues, pero ya vimos cómo fue Trump hace 8 años y no fue nada. Pero ahora sí siento yo que está así como que tiene un poder más. O sea, vos no sentís que tiene como un plus esta administración de Trump. Como que lograron quitar gente que no se alineaba al 100% con ellos.
Sí, están limpiando el estado gringo ahorita, están quitando lo que ellos llaman al deep state, el estado profundo. Están limpiándolo. Sí. Y una de las razones por las que cortaron USAID, entre otras cosas, es por eso, porque muchos de esos fondos iban para esas gentes. Pero yo creo que tal vez Trump tiene ahora más poder, o pareciera que tiene más poder, pero porque tiene todo el respaldo de las burguesías, y ahora sí abiertamente, las tecnoburguesías. Sí, los tecnofeudalistas, como les dicen algunos. Para mi criterio ese término no mucho me gusta. Es capitalismo esa mierda. Son capitalistas de toda la vida. No es feudal. Sí, eso no es feudal, sí, pero míralo. Elon Musk, obviamente, que es el hombre más rico actualmente del planeta. Eso ya te dice bastante. Y él es el que cortó USAID, por ejemplo. Él tiene aquí la oficina esta de Doge, del gasto. Pero cuando asumió Donald Trump, ahí estaba todo Silicon Valley, todos los de las tecnológicas. Y eso fue bien emblemático. Ahí estaba Bill Gates, ahí estaba este otro, ¿cómo se llama? Tim Cook, el de Apple. Bezos. Ahí estaban todos los del Silicon Valley, que siempre han sido más demócratas, pero ahora le dieron todo su respaldo a Donald Trump. Claro. Creo que ahí es donde verdaderamente se mira que está concentrando el poder, Sí. Porque estos cabrones lo apoyan. Y aparte de dinero, tienen el potencial de implantar narrativas, ¿verdad? Que fue lo que haciendo lo que hace Elon Musk. Sí, justamente. Sí, o sea, Mark Zuckerberg, viste aquel su video donde salió diciendo que ahora van a quitar los verificadores de contenido y que van a poner como notas de la comunidad. No, lo dijo en un video de él habló. De hecho, creo que una vez, no sé si creo que fue Rosarín, en su análisis de aquellos de live review de noticias, él analizó uno de los videos de este Mark Zuckerberg, no completo, pero sí analizó unas partes donde él dice que ahora va a cambiar el discurso y que ahora Facebook ya permite más discursos de odio. Ya veo más cosas de odio y no solo en Facebook, sino en Meta en general, en Instagram. Ya miras un chingo de contenido nazi sin ningún tipo de censura, vos. Y eso es como, qué chingado, y hacen edits de Elon Musk haciendo el saludo y la chingadera, y es como, fue puta, así de verdad sí van a cambiar la narrativa. Sí, yo siento que también hasta cierto punto sí lo consideraba un cacho peligroso también antes, con un tipo de censura más light que había, porque sí la había. O sea, decir que no es que estás engañado, o sea, porque sí me acuerdo yo que habían posts y estaba de que el shadow banning y todo tipo de cosas cuando hablabas de Palestina, cuando hablabas tipo de esas cosas que va a seguir siendo shadow baneado, ¿no? Porque Palestina no les conviene a ellos. Para nada. Pero lo curioso de esto era que hasta cierto punto era como habían como consensos académicos, digamos, se contrataban empresas externas para verificar, fact-chequear y todo este tipo de cosas. Pero ahora depender solo de la comunidad está pisado, mano. Mira Twitter, mira X, sí, mano. Una posilga de neonazis totalmente, ¿va? O sea, los comunistas somos una minoría en ese espacio. En todos los espacios en general, pero ahora se nota más, ¿va? Porque les dan mucha más difusión. Ya no los bloquean. Puedes poner que odias a los judíos y no te lo van a quitar en lo absoluto, ¿va? Sí, claro. O sea, a ese nivel, ¿va? A ese nivel hemos llegado. Y ahora que estábamos tocando el tema de Doge y todo esto de USA, ¿qué te parece lo de USA de aquí en Guatemala? Porque siento que hubo unos temas ahí como que chocaron y como que ciertas personas que siempre, no sé, como que gravitan en medio de las cosas, pero son pro democracia. Hay muchos periodistas, hay muchos opinadores, también, activistas, analistas políticos. Sí. Mucha gente que coincide en el tema de que no, es que los extremos se tocan y que no sé qué, y que es malo esa tontería, extremo derecha, que para mí es bien estúpido, ¿va? Porque claro, la extrema derecha es te quiero matar porque sos indígena, y la extrema izquierda es quiero que comas 3 veces al día. Y eso es igual, esa mierda es igual, dicen ellos. Pero en el tema de USAID se concentró mucho porque tanto personas como de izquierda a derecha se alegraron por diferentes motivos, claramente. No por lo mismo. No por lo mismo. Pero sí hubo un tema ahí. ¿Vos qué pensás de del brazo ejecutor de Estados Unidos, pero soft? Bueno, ese es el brazo soft de la CIA. Sí. Porque la CIA siempre ha estado, pues. Sí, la CIA siempre hace lo que ha hecho, ¿verdad? Sí. Cumple con su función, que es derrocar gobiernos no afines a Estados Unidos, ¿verdad? Aquí en Guatemala lo hicieron en el 54, por Dios. O sea, que la gente como que no tuviéramos memoria histórica. En Afganistán. Dios, en Irak, en Irán. ¿En dónde nos han metido esos cabos? Aquí. Incluso en Venezuela recientemente. O sea, para aquí no están lejos de la historia. En series así de ficción tipo Narcos. O sea, sí pintan siempre a ese agente de la CIA
que le vende armas al narco, que siempre anda haciendo... Sí, o sea, el mayor cártel de droga de la historia es la CIA, pues, o sea... Por ejemplo, a los contras en Nicaragua, ¿cómo los financiaban? Con plata del narcotráfico que había aquí en América Latina. Con esa plata financiaban a la contra de Nicaragua, por ejemplo. O sea, sí, o sea, históricamente han sido... De hecho, para mover las investigaciones con Pablo Escobar, lo que marcó la tendencia fue que él se juntó una vez con los sandinistas a no sé qué, como que a recoger armas, algo así. Alguien tomó una foto y era comunista. Está. Sí, cabal. Ahí está, ahora sí. Ya. Que fuera narco, no. O sea, que matara a Vara, quisiera varas, no importa. Business as usual, ¿no? Ajá, pero que... comunistas. No. Sí, hasta ahí está mi límite, ahí ponemos el límite. Puedes desollar personas vivas, puedes traer hipopótamos ilegales de África, no importa, papá, pero comunistas es mi límite, la CIA. Está. Y sí, y USAID es su brazo... El brazo financiero, diría yo, pero mira, pues... Eso, a nosotros nos funaron hace una semana o dos que fue el tema que salió eso, porque también debo admitir que la forma en la que yo lo comuniqué, por lo menos yo, no voy a hablar por los demás de Codeca que también se pronunciaron por el tema, porque al menos yo siento que sí no me pronuncié de la manera adecuada, creo yo, ¿verdad? Porque definitivamente eso creo que no se puede negar, ¿verdad? Hay gente que se ha beneficiado de manera positiva de este financiamiento, ¿verdad? Tampoco vamos a mentir, ¿va? Por convivir. Es cierto que se han beneficiado. Eso yo no lo sabía hasta hace no mucho, ¿va? Los programas para personas VIH positivo, el apoyo, retrovirales, el PrEP, o sea... Eso me parece a mí perfecto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la crítica iba como por el lado de, USAID está apoyando a estas personas ahí porque el Estado de Guatemala no tiene interés en general por el sistema de salud, ¿verdad? No solo por las personas VIH positivo, en general por el sistema de salud, ¿verdad? Está desabastecido los hospitales, el seguro social que es el IX es pésimo, la gente prefiere endeudarse en un hospital privado o directamente morir antes que endeudarse o ir a un hospital público, ¿verdad? O sea, a ese nivel estamos. O, en este caso, si sos VIH positivo, por ejemplo, asistir a una ONG financiada por USAID que te regalan las pruebas, que te regalan los retrovirales, el tratamiento, que es muy caro, eso es un hecho, es cierto. Y en Guatemala, pues el poder adquisitivo es muy bajo como para decir, sí, cómprenselo ustedes, muchacha. Eso sí es hablar un poco de $1,000 ya es un tercio de tu sueldo. La madre, sí, cabal. Y sí, o sea, también hay que ser honestos, ¿verdad? Incluso que es verdad que han apoyado en algunas comunidades, principalmente el altiplano guatemalteco, ¿verdad? Donde curiosamente donde hay más población indígena, ¿verdad? La misma población indígena que apoyó mucho a las guerrillas el siglo pasado. Qué curioso, ¿verdad? Una vez los acuerdos de paz se firmaron, USAID entró a Guatemala, o más directamente, ¿verdad? Sí. Y se metió a las comunidades indígenas abandonadas por el Estado históricamente para tratar de combatir la insurgencia también, ¿verdad? Porque realmente el propósito de USAID es contrainsurgente al final del día, ¿verdad? Sí, claro. Lo que ellos hacen. Y ese es precisamente mi problema con este tipo de financiamiento. O sea, mi problema con USAID es la injerencia política que hacen, ¿verdad? O sea, porque no solo... Porque dijeron, está bien si solo financiaran el tema del VIH, por ejemplo, ¿va? Si solo fuera ese el apoyo, o fuera apoyo a las comunidades más alejadas en las que dan asistencia social, qué sé yo, dan medicinas, dan educación, dan comida. Mira, yo no tendría ni un solo problema con ese apoyo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que hacen eso, porque hacen eso, pero también hacen otro montón de cosas, ¿verdad? Claro. Pagan periodistas. Ahí está la información. Más de 6,200 periodistas alrededor del mundo pagados por las redes y no solo de USAID. La USAID es como el central, pero ahí está la NED, ahí está la Rockefeller Foundation, el Atlas. Sí. O sea, si vos miras por ejemplo, no es Milei, Agustín Laje, también Milei, en su momento, antes de ser presidente, Agustín Laje o Milei en Argentina, pagados por la Atlas, son think tanks, aquellos famosos think tanks. Aquí, ya los propios think tanks de la UFM, por ejemplo, que se alegraban por la salida de USAID, pagados por USAID todavía al final del día, o reciben una parte del dinero de USAID también, ¿va? Claro. Y todo con el fin de ¿qué? De mover narrativas, de evitar que movimientos sociales se hagan más grandes y fuertes. Por ejemplo, aquí a mí no me cabe duda que en contra de Codeca, muchos de los periodistas que han de financiar aquí o que financiaba USAID o de los medios era para directamente o no hablar de Codeca, ¿verdad? Por ejemplo, o atacarlos, una de las dos, ¿verdad? Claro. Y con la narrativa de que si roban energía eléctrica, de que si se la revenden a las personas para ganar dinero, todas estas tonterías que todavía son parte del imaginario colectivo de la gente, ¿verdad? Que interfieren directamente en la política de los países, ¿verdad? Porque yo siento que en la narrativa de derecha, que es la que más he escuchado, es también como que mueven grupos
para desestabilizar gobiernos y lo unen también así como que a los bloqueos que hubo en 2023 y a las manifestaciones de 2015, como que muchas cosas que se aprovechan de momentos orgánicos y de momentos que sí son realmente como que claves, sí, digamos, porque movilizadores de cambio, digamos, movilizadores, ¿no? De cambio que sí hay un descontento popular y como que hasta cierto punto hay un ejercicio masivo de hacer cosas. Pero estos también como que a veces inflan, así como que, metámosle más mara en tal lugar y con el fin de neutralizarlo, porque al final el objetivo es no ir más allá, ¿verdad? Porque como te digo, si ese financiamiento fuera, usen el dinero, pero pueden hacer una revolución. Pucha, qué chilero sería usar ese dinero para comprar armas, ¿qué te digo yo? Algo así. Jamás podrías hacer eso con dinero de Estados Unidos, ¿va? No. Y ni siquiera, y dejamos armas a una revolución armada, una revolución ciudadana como la de Ecuador, por ejemplo, ¿va? Uh-huh. Eso de la gente se está involucrando, es un movimiento orgánico para aprovecharlo. Entonces, ¿qué hace USAID? Pues bueno, con el dinero se aprovecha, o sea, compra gente, las cabezas principalmente, porque lo que se compra son las cabezas, ¿va? Uh-huh. Mueven la narrativa y evitan que se den cambios más profundos, ¿va? Que es el momento, porque son momentos clave como para decir, bueno, estamos todos involucrándonos, estamos bien pendientes. Una asamblea popular, cambiemos esa constitución cerota. No, es que eso no se puede porque es muy radical, muy extremista y porque detrás nos están pagando y no nos permiten, ¿vale? Es lo que pasó en 2015, digamos. O sea, como que hubo un gran movimiento social, se sacó el presidente, toda la mara está así. Una revolución de colores, el manual de la revolución de colores. Esto, que no sé qué, y después se diluyó y se murió. Y mira cómo estamos hoy en día. Y ahora estamos en un proceso similar. Como que de querer cambiar las cosas, ¿verdad? Incluso en el CANG ayer parece que se vio eso. Ha ganado la planilla 10, ganó creo que la junta directiva al final, ¿va? Entonces dice uno, como que sí, la gente hasta huele aires de cambio, ¿verdad? Pero te digo, en 2-3 años se vota así de fácil, ¿verdad? Sí. Lo que costó ganarlo se vota en nada. Es que no es nada, o sea, estos cambios no significan nada porque siguen siendo no estructurales, pues, o sea, siguen siendo así como que, elijo presidente, elijo alcalde. Se mantiene exactamente igual, ¿va? Sí. El Estado va a seguir funcionando igual, va a seguir habiendo una corte de constitucionalidad que se pase por los huevos a la Constitución, eso que está para protegerla supuestamente, ¿va? Ajá. Va a seguir habiendo un Congreso que se vende al que mejor le pague, va a seguir habiendo un Ejecutivo que se pliega a los intereses de la embajada norteamericana, o sea, así no va a cambiar absolutamente nada, pues, nada. Claro. ¿Y crees que con este desfinanciamiento de USAID como que sí puede haber algún cambio en algo o solo van a reestructurar y van a cambiar a algo Yo diferente? Creo que solo lo van a reestructurar porque parece que USAID va a seguir funcionando, pero ahora bajo total control de Marco Rubio. Uh-huh. Ahora va a ser Marco Rubio directamente el encargado de ese dinero, ya no... O sea, el Departamento de Estado directamente va a administrar eso, ¿va? Que antes igual ese dinero venía de ahí, pues, del Departamento de Estado, pero ahora lo va a administrar directamente Marco Rubio. Una sola persona, imagínate. Y ese cabrón es un traidor absoluto a todos los latinos, digamos así. Un traidor de clase, un traidor de raza, dijera la gente, ¿verdad? Aunque no existan las razas. Pero imagínate, entonces decide mañana. Yo los planteaba una vez en Twitter, yo los planteaba así como... Imagínense que ahora USAID... con Trump, y ellos supuestamente están en una guerra ideológica. Uh-huh. Y decide Marco Rubio o decide Trump que Arevalo es muy progre, porque aquí la derecha dice lo mismo. Sí. Es demasiado progre, muy de izquierda y que van a financiar a la campaña de Carlos Pineda en 2-3 años. ¿Les seguiría pareciendo buena la injerencia norteamericana o ella no? Sí, porque va en contra de Arevalo. Si no miras cómo está ahí Frati, pues, o sea, Frati, Linares Beltranena y todos ellos ahí manifestando con gorras de Trump un día y después como que ya no se juntó con la fiscal, que era el sueño de ellos, y al día siguiente eran pro familia otra vez, y que ni izquierda ni derecha, sino que cristianos, y una estupidez así. Pero imagínate, o sea, si hiciera... Porque, por ejemplo, ahí están los datos ya, ¿va? Cuando Evo Morales ganó en Bolivia, estaba viendo yo vos, habían cientos de miles de cuentas falsas, financiadas por USAID, que el día después de la elección en la que ganó Evo Morales, creó más de 1 millón de tweets. Imagínate esa mierda, más de 1 millón de tweets en contra de Evo Morales, llamándolo dictador, asesino, pedófilo, todo lo que le dicen a Evo Morales desde siempre, ¿va? Imagínate eso, y vos mirás esa cantidad de tweets en un día y decís, no, la gente de Bolivia
está en contra de Evo Morales, ¿verdad? Te lo crees desde afuera y te lo crees desde adentro también. Claro. La mayoría está en contra, por algo ha de ser, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Todo el mundo. Pero que sí, es falso, pues. Son narrativas falsas que se dan en las redes. Ahora con Elon Musk, no me cabe duda que va a ser peor eso. Claro. En México financiaron a la oposición. Había un grupo ahí por la soberanía y en contra de la impunidad y la corrupción. Algo así se llamaba. Algo así como aquí pasa aquí en Guatemala. Un grupo así con un nombre todo culero. Esos de camisas blancas, ¿verdad? Esos pisados de derecha. En contra de AMLO. Ahora se sabe, hay datos ahí de que financiaban activistas para activistas ambientales para oponerse al Tren Maya, por ejemplo. Okay. Imagínate, entonces, o sea, sí, en México, son muchos brazos que creo que no entendemos todavía. Yo donde lo vi súper claro fue en las elecciones venezolanas. También. Y creo que fue un momento que me radicalizó bastante en la vida. Porque dije, o sea, si bien no comulgo con muchas de las prácticas de Maduro, porque no es ni cosas ideológicas con las que no comparto con él, porque ideológicamente tal vez sí, pero en las prácticas sí ha sido así como que medio déspota, bastante déspota. Sentís que te queda de guerra. Ajá, sí, cabal. Ajá, no lo vamos a hacer una apología aquí de él, pero, o sea, lo que me pareció curioso fue el interés bien grande que tenía Elon Musk, ¿verdad? O sea, ¿qué putas tiene que ver Elon Musk? El hombre más poderoso del mundo. Ni siquiera estaba en el gobierno todavía Elon Musk, mano. O sea, como para que vos dijeras... mierda a Maduro directamente. Y compartiendo cosas de Maduro. Desde sus redes. Ajá. Poniendo videos que eran así de 2006. Miren la manifestación en contra de Maduro. Y vos mirabas así como, no, esto pasó hace mucho. Y no era en contra de él. Y entonces... A ese nivel, vos. Como que... Y siento yo que sí, también hay que ser persona de ahí para saber cómo es la realidad y todo ese tipo de cosas. Pero lo que yo veo lejos es de que tampoco o sea, hay mucha gente que vive en Venezuela bien, se te va. Y no solo... Y todos dicen, no es que son aliados de Maduro. No, o sea, hay son pagados por el gobierno. Sí, no todo puede ser pagado por el gobierno. Imposible, mano, o sea, no tienen esa capacidad. No. Ningún gobierno. No. Y sí entiendo que muchas de las personas que se fueron van a tirar mierda porque no están felices con lo que hay. Va. Claro. Pero se fueron porque no estaban felices con lo que hay. A mí me gustó mucho una conversación que vi de Roberto Martínez con este comediante venezolano Arredondo. Nacho Redondo. No la vi. Es bueno el cerote. A mí me llega, pero también no le llega a Maduro. Sí, pues, pues. Y él aprovechó el espacio para tirarle a Rosarín. Así fijo. Cuate de Roberto. Entonces, te dijo, no, yo estoy de acuerdo con estas cosas. Y lo que Roberto le dijo, que, o sea, no se puso a defender a Diego tampoco, pues, pero le dijo, mira, vos estás juzgando la situación desde algo personal. ¿Va? Entonces, si yo me voy de Guatemala, yo voy a pensar que Guatemala es una mierda, pues, pero estoy quitando en la ecuación que hay muchas personas que son felices viviendo acá. Ajá. Y que viven bien incluso o por lo menos estable, ¿va? Ajá. Hay gente que está feliz y está feliz con su trabajo, ganando lo que gana, y no es persona que tenga influencia ni poder ni nada. O sea, son personas que son por suerte les fue bastante bien, ¿va? Ajá. Entonces, en ese tema venezolano sí sentí yo que mucha presión de Estados Unidos y de muchos comunicadores afines a Estados Unidos. Malo. Que qué malo Maduro. Y ahora hay info de que Guaidó recibió no sé cuántos millones de dólares, por ejemplo. Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Exacto. Imagínate, millones. Corina Machado también, fijo, no me cae duda que ha recibido. El puto Edmundo González paseando en Miami, pues. Y dice la gente, no, que es que él verdaderamente lucha por la democracia venezolana. Sí. Digo, bueno. Sí. María Corina ahí pidiendo a Estados Unidos que intervenga militarmente, vos. En Venezuela, sí. En lugar de decir, no, nosotros lo vamos a resolver, como oposición les proponemos algo alternativo y diferente, soberano, nosotros lo vamos a resolver aquí, los venezolanos. Venezuela para los venezolanos, dijera, sí. Pero no, la cabrona quería una intervención militar, que el Comando Sur entrara a Venezuela. No. Te quedas así como, ¿de verdad esta gente van a apoyar a ustedes? ¿No? Sí, y se simplifica mucho como los términos de democracia, porque hay elecciones y porque, o sea, yo no, tal vez sí hubo fraude, ¿me entendés? Pero el hecho de defender las cosas, porque yo ya me casé con esa ideología de que la democracia es lo mejor y que va a solucionar los problemas de todos. Siento yo que sí tiene muchas fallas, ¿no? O sea, y Venezuela es muy democrática, vos. O sea, pareciera que no, pero como vos decís, la gente cree que la elección es igual democracia, ¿va? Y ya. Sí, no. Pero Venezuela es muy democrática, vos. Sí. Muy democrática. Hace una semana, cabal, el sábado pasado, hablé con un chavo de Venezuela, un venezolano que vive ahí, Daniel Contreras se llama él. Sí, en el live. Sí. Él es de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Y él nos contaba que el año pasado, además de las elecciones presidenciales, hubo como 3 elecciones distintas, así como consultas populares, decimos, para preguntarle a las comunidades en Venezuela
en qué querían que se implementara el dinero público. O sea, que digamos que vos eras de una comunidad en Bogotá, no, en Bogotá es Colombia, perdón, en Caracas. Por ejemplo, sin nada que era bien perdido. Bueno, la gran Colombia, la parte grande, pero sí, en Caracas, por ejemplo, o en algunas de las comunidades que hay ahí, que vos podías decidir desde tu comunidad en qué proyecto lo querías invertir. Y lo puedes fiscalizar incluso así abiertamente, y si el gobierno no está cumpliendo, puedes ir y puedes alegarles y puedes fiscalizar y puedes ver que el proyecto efectivamente se esté cumpliendo como se pidió. Claro. O sea, imagínate, incluso allá está el proyecto de las comunas. Allá tienen comunas en Venezuela, digamos, el tema de la soberanía alimentaria que tienen ahora. Casi el 98% de los productos que comen y que consumen en Venezuela son hechos en Venezuela. Los hacen a través de comunas, de ¿qué sería? Como granjas comunitarias en este caso, ¿verdad? Claro. Que la propia gente administra, y no solo es un sustento económico, sino también algo material que está ahí, ¿verdad? Si no tuvieran el dinero, pues tienen la comida por lo menos, ¿verdad? Eso es cierto. O sea, imagínate, eso lo hacen a través de asambleas, lo hacen a través de votaciones, de elecciones, ¿verdad? En las que directamente incluso pueden darle sus peticiones a Maduro y al gobierno central para que trabajen en pro de estas comunidades, por ejemplo. Sí, eso es muy democrático, no sé ustedes, pero a mí me parece muy democrático eso. Es que, o sea, ¿qué es democracia? O sea, ¿qué querés de democracia? O sea, ¿querés cambiar así mandatario cada cierto tiempo? Que entiendo que también sea un ejercicio sano, pues, porque hay mara que se ha casado con el poder y cabal, la transición va del poder. Ajá. Lo cual está bien, pues no creo que sea indispensable tampoco. O sea, con el tiempo he cambiado de parecer y no lo he visto indispensable. O sea, si estás bien con alguien, porque, o sea, tal vez eventualmente sí haya que transicionar el poder. Pero, o sea, si está funcionando, no lo veo tan malo tampoco. Pues, o sea, y hace unos meses, no sé si fue hace mucho, tuve una discusión tuitera con un maje ahí, con Figueredo. Y que estábamos hablando de China y que el CDT, o sea, solo estaba usando información para desacreditarme. Así que vos viste mucho Rosarín y no sé qué. Y mucho sí. Javierzo. Y sí, pero, o sea, ponete eso mismo de hacer encuestas populares también en democracia, pues. Entonces, ¿por qué te cerrás a que si la democracia no es occidental o como te la vende Estados Unidos, no va a ser algo bueno? Democracia, o sea, sí. Eso es lo que me causa ruido a mí, pues, porque, o sea, ves cómo países han mejorado estructuralmente de todo tipo. O sea, no simplemente así como que una carretera, mira. O sea, que aquí ni la de Palín y Escuintla terminan más. Ajá. Esa cosa le va a explotar en la cara ahorita que empiece el verano también. Como lo que veían así de que primera vez que había un municipio que ya no era de tierra. Sí. Ajá, que ya no era de tierra. Bueno, igual era un camino rural nada más, ni siquiera era pavimento. Sí, ajá. Pues la cosa es de que, o sea, y aquí somos democráticos. Entonces, y aquí hay democracia, así como, ¿qué? Como unos 30 años llevamos en democracia, de los 80 aprox, casi 40 años. Sí, casi 40 años. Y entonces, o sea, ¿qué querés? O sea, ¿querés una democracia donde vos tengas la noción de elegir a alguien y no cambie nada? O algo que no sea tan democrático para vos, pero que sí cambie la estructura, pues, porque al final la estructura es lo que cambie vale. Tu realidad material, pues. Exacto, o sea, exacto. Pero como digo, por eso nos lleva nuevamente al centralismo democrático, al tema de un partido que dirija o un gobierno que dirija o un estado que se centre y que trabaje desde ahí, ¿va? Pero que no se cambie cada 4 o 5 años así a la ligera, ¿va? El gobierno o el partido que gobierna en este caso. Sí, no puede ser. No es sostenible. No se puede. Es insostenible, pues. Realmente es insostenible. Y al final también, cuando aquí te hablan de democracia o en nuestros países te hablan de democracia, es realmente, como decía Lenin, ¿va? Te están hablando de la dictadura de la burguesía. Porque lo que vos decías del mercado, nosotros somos esclavos del mercado, en este caso el gobierno, el Estado está, y más que al mercado, a la burguesía realmente. Y es de mentira, hermano, que aquí nos recontrafunaron con Jennifer al hablar del CACIF. Pero, puta, o sea, sí. ves la realidad de Guatemala, ves la economía de Guatemala. Sí, que primera vez que hubo como que mejoras en los índices de que no hubo inflación y que no sé qué. Y ves que todo depende de las remesas. ¿Va? Entonces, ¿qué andas inventando? Casi con que sos un cuarto de la economía depende. O con que para opinar de los empresarios tenés que ser empresario. Porque esa es la retórica siempre, ¿va? Es así como que vos estás opinando del sector privado. No, es que vos no le has dado de... Vos nunca has emprendido. No tenés 7 trabajos, 7 empresas y no has alimentado a 20,000 personas. Ni ellos no has generado empleo. Genera empleo. Lo que hace tu empresa genera empleo. Entonces ves los índices de empleo. Porque a raíz de eso me puse a buscar yo, porque tal vez estaba mezclando como que conceptos, ponete, ¿va? Ajá. Y sí, un cacho.
Pero, o sea, ponete el Producto Interno Bruto y los índices de empleabilidad son, o sea, no dependen nunca del CACIF, man. O sea, ellos, o sea, y no está mal como que el haber heredado poder, porque así era la estructura de su tiempo y va. Ya fue, va. Ya fue, va. Y así es. Se lo vamos a quitar, pero ya fue. Hay que quitarlo, pero ya fue. Se lo vamos a expropiar, pero ya fue. Pero, ajá, entonces, y así es como se maneja ahora, pues, va. Entonces... Pero lo que la crítica era por qué preguntarle a un sector que simplemente es un sector más y ni siquiera es mayoritario. Sí, es minoritario. Es minoritario. Al final. Y eso no es democracia. Porque eso es lo que nos plantean nuestras democracias. ¿Va? O sea, le hacemos caso a las directrices de un sector minoritario en nuestro país, en este caso el CACIF. Y en general las cámaras industriales y comerciales, ¿va? Claro, en Guatemala. Y son 100, 200 familias. No es nada. Son nada de los 18 millones de guatemaltecos que somos, pues. Sí, ¿no? Y a ellos estamos sometidos, a sus directrices, y a ellos... Y el capital extranjero, por supuesto, ¿va? Porque ellos responden al capital extranjero también. Y el narco ahora. Y el narcotráfico, ¿va? Por supuesto, que es el crimen organizado, que entra dentro de esas categorías también, ¿va? Que responden al final al capital extranjero, que volvemos al tema de USAID, ¿va? Y el tema del imperialismo norteamericano en este caso, ¿va? Porque a ellos les conviene. Claro, Donald Trump dice que no, que los migrantes no los quieren ellos allá. Pero Estados Unidos fue construido por migrantes, hombre. Sí. Históricamente, desde que llegaron los anglos en las primeras 13 colonias y exterminaron casi a toda la población nativa de Estados Unidos, ¿verdad? Hasta la fecha, Estados Unidos ha sido un país construido por migrantes. Se huevearon México. Casi la mitad de México se huevearon en una guerra. O sea, históricamente ha sido un país construido por migrantes. A Estados Unidos le conviene que llegue gente allá a trabajar a mano esclava prácticamente, ¿verdad? Los gringos no van a trabajar. Ellos dicen que no. Ahora Donald Trump siempre ha dicho eso, que no los quieren, que son criminales, que cuando miran los índices de criminalidad son más altos la de los blancos e incluso de los afroamericanos que ya llevan mucho tiempo allá que la de los latinos, por ejemplo. Esos son de los números, están ahí las estadísticas, pero necesitan migrantes, ¿verdad? Entonces, si necesitan migrantes, ¿qué necesitan también? Que nuestros países sean pobres. Sí. Porque si Guatemala no fuera pobre, la gente no tuviera que emigrar. Exacto. Si México no fuera pobre, los mexicanos no tuvieran que emigrar, ¿verdad? Ni los venezolanos, ni todos los latinoamericanos en general, ¿verdad? Sí, claro. No necesitaran migrar y eso no les conviene, ¿verdad? No, pues, porque al final forman parte de como también un mercado... Ahí sí que negro, digamos así, que es ilegal también de trata de personas, pues es puro tráfico de personas. Sí. Los coyotes y los narcos mueven gente por las fronteras como que fueran ganado, peor que ganado, pero yo creo que das algo más dignidad al ganado, mano. ¿Y crees que no podrían regular eso, me entendés? O sea... Sí, o sea... Se podría fácilmente, mano. Por supuesto, sí. Pero es que solo no quieren. Solo no quieren porque no les conviene. No les conviene en lo absoluto, ¿va? Ahí sí que somos nosotros los que nos matamos y ellos los que consumen el producto, ¿va? Sí, y eso es lo peligroso, como que cabal estaban hablando de eso, de si la educación no es emancipadora, lo decía Rosarín con el te quieres convertir en el... Ajá. En el opresor. Tu sueño es ser opresor y opresor todo el tiempo. Hay un mural ahí en la Universidad de San Carlos sobre eso, precisamente. Acabo de ir, de hecho. Sí, pero hay un mural ahí donde dice San Carlista, sospecho que te vas a graduar de explotador. Es un mural ahí. Sí. No me acuerdo en qué edificio está específicamente, no me recuerdo. Ahorita estoy queriendo hacer en memoria. Creo que está cerca de Derecho, de la facultad. No me acuerdo, la verdad, pero ahí cabal ahí está y es como el mapa de Guatemala con un látigo así como que fuera un esclavista. Ahí dice, claro. San Carlista, sospecho que te vas a graduar de explotador, ¿verdad? Lo que vos decís, si la educación no es emancipadora, te vas a querer convertir en el opresor, ¿verdad? Por supuesto. Y así es, ¿verdad? Es que eso es el sueño del esclavo no es ser libre, sino tener esclavos. Ajá. También, ¿verdad? Y es lo que te lleva el sistema como está actualmente, pues, porque no te permite aspirar a otra cosa más que a seguir explotando. O ser explotado o seguir explotando. O vos ser el explotador. Una de las dos. ¿No? Sí, no hay una de la que todos seamos libres y trabajemos en conjunto para el desarrollo pleno de la comunidad. No, eso no existe. No, y si lo decís es utopía, ¿verdad? Es así como, no, sos extremista también. Muy utópico y muy soñador, eso no es probable. Sos colectivista no sé y 1984. Ajá, pero venís y pones un ejemplo así concreto de Singapur, China y la mara, no, es que eso es diferente. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué aplicamos? Yo siento que como que la concepción de muchos de lo que es comunismo es como el querer pasar así como que, esto no sirve, esto es lo nuevo y pasamos a ser comunidad de una vez. Sí, eso no pasa así tampoco. Es imposible. Que de hecho, por ejemplo, ese es un problema que se tiene a veces con los anarquistas también, las izquierdas, porque el anarquista espera que tras la revolución,
todos los problemas se solucionaron, sí, ya no necesitamos Estado, ya no... No, hombre, así no funciona también. Son procesos largos de generaciones, ¿verdad? China le tomó como 3, 4 generaciones estar donde está ahora, ¿verdad? Imagínate. Por lo menos de sacrificios, de que los chinos trabajaran y ahorraran y ahora son sus hijos los que están viviendo mejor, Mucha gente se murió también en el proceso. Sí, mucha gente murió en el proceso también y se sacrificaron realmente por una causa, pero porque los chinos, por ejemplo, sabían que les esperaba un futuro mejor. Sí había la certeza de que iba a haber un futuro mejor, ¿va? Entonces, morir trabajando porque mi hijo tenga una mejor vida que la mía, yo también lo haría. Si supiera que de verdad mi hijo va a tener una mejor vida que la mía, ¿va? Sí, si supiera yo que chambeando y dándole duro y entregándolo todo, mis hijos van a vivir mejor. Y no solo mis hijos, sino los hijos de mis amigos y los hijos de mi comunidad, ¿va? O sea... ¿Y cuáles serían como las primeras cosas que haría vos? Ponete, digamos, o sea, gana la izquierda en Guatemala por primera vez. Por primera vez en 200 años gana la izquierda. ¿Cuál creías vos que sería un plan concreto de los primeros 4 años, 5 años? Mira, en los primeros 4 años, difícil. Es un poco difícil, pero yo creo que de urgencia, yo creo que habría que declarar algunos problemas de urgencia nacional y atenderlos en esos 4 años, ¿va? La desnutrición, creo que es algo que es quizás lo primero que tenemos que atender en este país, ¿verdad? Es inaudito, insisto, yo siempre que vengo aquí creo que lo digo, pero a mí me parece inaudito que haya niños muriendo de hambre. Sí. Es algo totalmente inaceptable. Creo que si vos sos una persona medianamente empática, pensar que hay niños que están padeciendo de hambre en este país, a mí me parece aterrador. A mí me parece aterrador que haya niños, ¿va? Ahí está aquella frase que dice que los niños son más importantes que el hombre, porque son niño y hombre al mismo tiempo, porque son el futuro. Ellos son el futuro del país, pues. Valen más que los hombres adultos ya o las mujeres adultas, porque son el hombre y la mujer y además son niños también, ¿va? Entonces, primero, desnutrición infantil. Y yo plantearía algo como más o menos como jornadas, digámoslo así, pero no sería, estoy pensando en la palabra, no se me viene a la cabeza ahorita, así como una cruzada, digámoslo así, nacional, en la que con la ayuda de voluntarios, formar brigadas de nutrición, por ponerles un nombre, y que se vaya a todas las comunidades del país, las más alejadas, ¿va? Y a trabajar no solo en la ciudad ni en el departamento de Guatemala, sino en todo el país, llegar hasta esos lugares y ver cómo se les puede ayudar a la gente, ¿va? Hacer planes, pues, porque llevar galletitas un día, pues... No, sí, cabal, no sirve. Llevarles un poco de arroz, tampoco sirve, ¿va? O sea, claro, eso sería lo primero, pero no es lo único que hay que hacer, ¿va? Habría que ver que, por ejemplo, hay desnutrición porque solo comen maíz. Por ejemplo, solo pueden comer tortillas. Bueno, hay que ver que tengan, digamos, ahí tendría que trabajar nutricionistas, antropólogos, médicos, de desnutrición. Segundo, tema de la salud, por supuesto. A través del sistema de salud, de hecho, se podría trabajar mucho de estos temas también, ¿verdad? El sistema de salud, abastecer y también jornadas médicas y algo así como por todo el país, ¿verdad? A través de voluntarios y trabajo abastecer también. Es importante, pero si la Mara no puede llegar al centro o el centro tiene que llegar a ellos, abastecer y llegar, por supuesto, en la misma jornada, digamos, en la que estás llegando para atender el problema de la nutrición y llegar con el tema de salud, educación, digamos, una jornada masiva de alfabetización, ¿va? ¿Qué es lo primero que hacen los comunistas cuando ganan en sus países? Lo hicieron en Cuba, lo hicieron en China, lo hicieron en la Unión Soviética, lo hicieron en Nicaragua. Cuando ganan, lo primero que hacen, jornadas masivas de alfabetización, enseñar a la gente a leer y escribir, por Dios santo. ¿Cómo le das dignidad a la gente? Que sepan leer y escribir. Sí, claro. Es tan sencillo como darles 3 tiempos de comida y que sepan leer y escribir, y estás dignificando la vida de la gente, sí, claro. Porque además ya no es tan fácil que los engañen. Ya cuando saben leer y escribir ya pueden formar más fácil un pensamiento crítico. O sea, ahí vas resolviendo encima problemas estructurales poco a poco, ¿va? O sea, claro. Jornadas de alfabetización, de nutrición, de salud como temas primordiales. Yo trabajaría eso los primeros 3-4 años. Infraestructura más adelante. También infraestructura, pero ahí creo que es un poco más difícil por cómo funciona aquí en Guatemala. Digamos que planteándolo en un sentido que se gana democráticamente, ¿va? Sí, o sea, claro. La infraestructura es un poco más complicado, pero vaya, ¿querés hacer infraestructura? Aquí en Guatemala tenemos algo que nos beneficiaría automáticamente al momento de hablar de infraestructura, y vos lo sabes muy bien. Ajá. China, sí. Tampoco se trata de cortar relaciones con los Estados Unidos, porque no se trata de eso, pero volteás a ver a China, los reconoces, llegás a tratos,
Esos cabrones te hacen carreteras. En 4 años te llenan el país de carreteras buenas, hombre. Sí, claro. En 4 años. Y hasta de sobra, creo yo. Vos con eso de China, con Bukele, que creo que Bukele se ha beneficiado bastante de China, ¿va? Y ahorita que le metieron a todos los presos gringos y toda la mara ahí, ¿vos no crees que vayan a cortar como que lazos con China eventualmente? Como que Estados Unidos le diga, mira, te dimos mano de obra, que lo condicione. Y todo. Ajá, y mira, ahora qué vas a hacer vos por nosotros. Es muy probable que sí. Es muy probable que sí, digo yo. Sí, a lo mejor es probable que... Tal vez no que corte relaciones a estas alturas, ya es muy estúpido que lo hiciera, ¿verdad? Y no creo que los Estados Unidos tampoco lo obliguen a eso. Reconoce Taiwán. Sí, otra vez, ¿verdad? Sería una estupidez. Ahí sí, su puta madre Bukele va a ser un estúpido. No creo que sea tan tonto. Creo que el tipo también es listo. Pero seguramente lo van a condicionar mucho a menos proyectos de infraestructura o algo. Pero si vos mirás en América Latina, tienen un chingo de proyectos de infraestructura los chinos, vos. Sí. Además de los que ya construyeron, porque ya construyeron un montón, tienen proyectos a futuro. En Nicaragua van a hacer el canal interoceánico. Ya están a las puertas de empezar el trabajo, ¿va? En México van a hacer puertos, van a hacer metros, van a poner vías de tren. En Perú acaban de inaugurar hace mucho aquel gran puerto que acaban de hacer, ¿verdad? Y yo siento que ahorita es un gran momento para aprovecharse de esa China porque todavía no te están pidiendo favores de vuelta. Todavía. Ajá, sí, todavía. Entonces, es el mejor momento. Le quieren caer a todo el mundo y entregando de todo a todos. Y en África, igual vos mirás los datos de cómo han construido infraestructura en África, en el continente africano en general. Es fascinante. Es que a mí me parece fascinante. ¿Y cómo ves ahorita que tocaste África? Qué interesante. ¿Cómo ves esa cruzada de Elon Musk con Sudáfrica, con este partido revolucionario? Con el IFF. Con aquel Julius Malema. Dice que son racistas por querer matar blancos. Nada, sí, lo de siempre va a narrar. Como vos lo dijiste, narrativas a medias verdades. Sí. A medias verdades siempre. La ultraderecha tiene esa característica, ¿verdad? O sea, hay cosas que dicen que no les falta razón en algunas cuestiones porque tampoco dicen puras mentiras, casi pues, pero no solo dicen mentiras, pero cuentan verdades a medias. Entonces, el problema con el IFF... Tipo el combo, mano, puta. Es cierto que volvieron a sacar un reportaje y lo mencionaron, ¿verdad? Qué pedo, Saludos. Saludos a Sony y a Marvin, qué pedo. Sueñan conmigo. Invitados otra vez a platicar, güey. Pero lo curioso es de que o sea, está bien la investigación y está bien el trabajo investigativo. No, claro. Pero ¿para qué chingados metes tus cosas personales adentro de eso? Entonces ya desvirtúas todo, pues, porque ya se pierde que es verdad. Se pierde el objetivo real, ¿va? Ajá, entonces... Y eso es lo que... Y mira, y el Elon Musk, digamos, el problema con esto del IFF... Bueno, Sudáfrica tiene la historia del apartheid, una historia brutal de genocidio. Dura. Durísima. Y ellos tienen ahí una canción. Yo recuerdo que le tiran mierda a Julius y al IFF en Sudáfrica. En primera, porque es un movimiento muy grande. Tienen muchos adeptos ahí. Y la otra vez vi un video donde llenan un estadio de gente cantando. Y ellos cantan aquella canción de Kill the Buddha, the power, kill the Buddha. Dice, el Buddha era como empezó en 2010. Sí, imagínate. Y esto de los Boers eran como los terratenientes de Sudáfrica, ¿va? Okay. Blancos, por supuesto, ¿va? Blancos que estaban ahí en Sudáfrica, que tenían como manos de obra esclava a los negros de Sudáfrica, ¿verdad? Entonces el Boer es como el farmer, ¿va? Como el terrateniente. Entonces la canción se trata de matar a tu terrateniente, a tu esclavista. No dicen específicamente a los blancos, claro. Todos eran blancos, pero sí. no necesariamente es porque sean blancos, es porque son por su posición de poder. Porque en el IFF hay mucha gente blanca de Sudáfrica que trabaja con ellos activamente, ¿va? Que el tema ese de las razas, el tema ese de los colores de piel les es irrelevante, ¿va? Pero la canción dice Kill the Boer, entonces dicen, los Boers son blancos, quieren matar a los blancos, genocidio blanco en Sudáfrica. Y esa es la casaca que dice, ¿va? Y claro, a Elon Musk le molesta porque él es uno de esos blancos sudafricanos de cabal de Sudáfrica, el cerote, ¿va? Sí, a él se lo hubieran tronado. Lástima que no llegó antes, Julio. Se lo hubieran tronado ese cerote, porque... Antes hablabas algo interesante de las razas que no existen. A ver, elabora. Las razas no existen. Entre seres humanos no existen las razas. Tenemos diferencias fenotípicas, ¿verdad? De apariencia. Los genes, los fenotipos. Que las razas fue como que una forma como práctica hasta cierto punto de determinar así como que este es negro, este es latino, este es así. Sí, y mira, es que las razas... Digamos, las razas las entendemos, por ejemplo, los perros, ¿no? Hablando de algo muy cercano, los perros.
Hay muchas razas y las miras y son muy variadas de tamaños, de color, pero se pueden reproducir entre ellas. Sí, raza es humana, decís vos. Esa es como la raza. En este caso somos la especie. Estaríamos a la categoría de especie humana, somos Homo sapiens. Claro. Pero es que vos mirás y digamos, los perros, por ejemplo, los perros son Canis lupus, por ejemplo, ese es el nombre científico, ¿va? Y dependiendo de la raza, pues varía un poco. Canis lupus tal, ¿va? Y que hay pastor alemán, que si hay pug, ¿va? Que si hay poodles, que etcétera, etcétera. Un chingo. Pero en los humanos eso no existe. A nivel genético no hay diferencia alguna entre una persona de color negro o un chino asiático o un latinoamericano, ¿va? O un indígena, por ejemplo. A nivel genético somos exactamente lo mismo. 99% de nuestros genes son casi que iguales, ¿va? Idénticos. Las variaciones son fenotípicas, ¿va? Nuestras, digamos, y eso depende de adaptación al sol, la altura. Tu cuerpo se puede adaptar, ¿va? Si estás en un lugar con mucho sol, muy caluroso y bueno, te haces más moreno, más melanina, ¿va? Producís más melanina. Si vivís en un lugar muy frío, donde no pega mucho sol, pues más blanco, ¿va? Porque necesitas que te pegue más sol, que te entre más luz solar, ¿va? Y así son adaptaciones, pero físicas mínimas. Porque de los humanos existieron otras especies humanas. Sí, claro. Estaba el Homo habilis, que si el Homo neandertal, que si el Homo java, varias especies de otros humanos que sí eran diferentes a nosotros. Ellos sí eran distintos, eran otras razas, eran especies. ¿Y vos qué pensás del planteamiento que hace el brother de Sapiens, el Yuval, de que en algún momento sí coexistimos con otras razas y que prácticamente, o las matamos? De hecho, cuando algunos nos mezclamos, ¿no? Sí, hay ahí, en algunos lugares de Europa hay población que tiene un 5 o 6% de ADN neandertal, por ejemplo. Nice. Porque sí tuvimos convivencia, probablemente también nos matábamos entre nosotros, ¿va? Seguro. Pero también había ahí cuchicuchi, ¿va? Sí, nos mirábamos y decíamos, pues este se mira algo raro, tiene la cara más achacada, tiene la nariz más grande. Un cráneo más pequeño. Son más robustos. Por ejemplo, los neandertales eran más pequeños que nosotros en promedio, pero eran más fuertes, tenían más músculos, eran más robustos, ¿va? Nosotros éramos más altos. Era más... tenían más grasa corporal, que vivían más en frío y cosas así, adaptaciones diferentes. Pero se extinguieron la mayoría. No se sabe muy bien todavía por qué. Como te digo, probablemente guerras entre nosotros, seguramente, ¿va? Competencia por el territorio. O nos adaptamos, ¿va? ¿Cómo sería la palabra? Los acoplamos a nosotros, ¿verdad? Tuvimos relaciones y los integramos a nuestras sociedades. Les ganamos la batalla genética. Sí, les ganamos la batalla genética. Fuimos superiores entre muchas cosas. Nos adaptamos mejor, que es la genética se basa en eso. Y la idea esta de las razas es una idea del darwinismo social. Ni siquiera es una idea del darwinismo original, ¿va? El Darwin, pues... La teoría de la evolución, ¿verdad? Que está muy tergiversada también. Hay quien dice, no, el más fuerte es el que gana. Mentira, el que mejor se adapta es el que gana. Sí. No es el más, y no necesariamente es el más fuerte el que se adapta mejor, ¿va? No, porque estarían los dinosaurios. Pues, por ejemplo, sí. Y mirá, sobrevivieron las ratillas, aquellas chiquitas que en esa época ya eran los primeros mamíferos, ¿va? Y se convirtieron en aves porque les resultaba mejor ser pequeños que grandes, ¿va? Claro. Pero se adapta el que tiene más capacidad de adaptarse, ¿verdad? Gana el que tiene más capacidad de adaptación. Pero entre seres humanos eso no existe, ¿va? Claro, el darwinismo social fue inventado por aquel Spencer, creo que se llamaba, él era el apellido de un antropólogo, de hecho era un antropólogo, si buscas ahí darwinismo social, era un antropólogo. Y lo planteaban, ¿por qué? Para justificar su racismo, para justificar el colonialismo del Imperio Británico, de los alemanes, ¿va? De los belgas, y entonces era justificable matar a los negros en África, por ejemplo, que hicieron los belgas, por ejemplo, en África, ¿va? En el Congo. Spencer, implementación de diversas teorías pseudocientíficas. Pseudocientífica, eso es pseudocientífico, porque a nivel genético no hay diferencias entre nosotros, ¿va? Y es pura pseudociencia con el fin de justificar. Imagínate, y ese darwinismo social dio origen a los nazis, por ejemplo, claro. Que los nazis que hablaban de razas, la raza aria superior, hasta fueron al Tíbet a hacer pruebas con los cráneos de los tibetanos, porque según su idea estúpida, los arios venían del Tíbet, venían de los Andes y habían migrado y no sé qué, tenía una teoría toda rara, ¿va? Y fueron allá y fueron a hacer pruebas y la chingadera, ¿va? Y ello para justificar su superioridad moral, estética, que también va con el capitalismo, porque puedes justificar que haya millonarios y haya pobres porque ellos se lo merecen, eran más capaces, más fuertes, más inteligentes. Sí, claro. Y los pobres son tontos, son pobres porque se lo merecen. Es prácticamente eso. Y no solo se lo merecen, sino que quieren ser pobres. Encima, encima, ni siquiera piensan en salir de la pobreza. Bueno, porque alguien va a querer no ser pobre. ¿Va? Sí. Entonces las razas no existen. ¿verdad? Existen diferencias culturales. Claro. Eso sí, definitivamente, porque la cultura depende de tu lugar, ¿va?
¿va? De origen. O sea, depende de tus condiciones materiales. Vos haces cultura en base a donde estás, ¿va? O sea, digamos aquí en Guatemala, por ejemplo, los mayas, ¿va? Los mayas clásicos, por ejemplo, hablaban mucho de la naturaleza, por ejemplo, de los volcanes, porque mira, Guatemala está llena de volcanes, ¿va? Claro. Y muy activos, la mayoría, ¿va? Volcanes activos, entonces decían, bueno, por ejemplo, aquí estaba aquel, en el relato del Popol Vuh, está aquel que movía las montañas, no me acuerdo cómo se llama, que era muy fuerte, uno de los hijos de aquel de Bukub Kakish, uno de los hijos de Bukub Kakish, que movía tierras, ¿va? Movía montañas, porque era muy fuerte, ¿va? Y Junajuish Balanqué se enfrentan a él. Pero Zipacá creo que se llamaba él. Pero seguramente era porque hay teorías de que dicen que era porque como los volcanes cuando hacen erupción o van a hacer erupción a veces hace que tiemble la tierra, ¿va? Claro. Seguramente era Zipacá moviendo las montañas. Es que todas nuestras analogías temporales dependen de las condiciones materiales. Ahorita todo está basado en inteligencia artificial, en tecnología, haciendo referencias a redes, a ese tipo de cosas y también pensamos en los procesos de pensamiento como las condiciones materiales que tenemos ahorita, pues entonces todo eso determina cómo nosotros constituimos el mundo y nuestra realidad, pues, ¿va? Y en 100 años va a ser otra analogía, porque antes eran así, hablábamos de cosas de trabajo y de ponete de la revolución industrial, y era así como que ponete el overall, y ahora el overall ya no existe, ¿sabes? O sea, y existe como algo de fashion. Pues, y si en 100 años sigue el capitalismo, seguiremos hablando de Karl Marx también. Sí. Pero sí, eso de la cultura depende mucho de tus condiciones materiales, como 100%. Bien decís, ¿va? Y por eso es que las culturas también, hablar de culturas... Por ejemplo, eso es un tema también a veces controversial, ¿no? El tema de las culturas originarias, por ejemplo, es un poco complejo porque realmente... ¿Qué es originario? ¿Qué es originario y qué es no? ¿Qué no es originario? ¿Va? Sí. Digamos, si los mayas de hoy en día... Los pueblos mayas, los descendientes de los mayas actualmente no son los mayas clásicos, por ejemplo. No, pues. Ni siquiera los mayas de los señoríos que vino cuando vino aquí Pedro de Alvarado, ¿va? Entonces, en ese momento había señoríos, ¿va? Los cachiqueles, los quichés, los mames que todavía existen, que todavía están ahí, pero ya no son los mismos. No. Ya cambiaron, han cambiado. Los ladinomestizos no hemos sido los mismos siempre. Ni siquiera los criollos siguen siendo los mismos. ¿Va? No. La cultura cambia con el tiempo, ahí se va adaptando. ¿Va? Digamos, antes no existía inteligencia artificial, no existían teléfonos, no podías conectarte con alguien de China con un clic. El globalismo, como le llaman ahora, claro. Que también influye en nuestras culturas. Pero sí, hay muchas cosas ahí que... Influye un montón, porque también... Demasiado. Hasta en la forma de hablar, porque ves así como que la gente mayor, así como que si les choca, así como que a la mara aquí diga chido, diga peda, mami. Verga. Y es parte de... No mames, güey. Ajá, y es parte de crecer con el internet. Miraste un video de qué parió en YouTube y te da risa cómo hablan los cerotes y vas con tus cuates y dices, qué pedo, güey. ¿Qué putas? Te suena chilero, sí. O de España, cuando mirábamos youtubers de España. Yo cuando era chiquito, digamos, miraba youtubers de España y hablaba, joder, hostia, tío, jueputa. Y así como ellos, pero por puro intercambio cultural. No es por intercambio cultural, que tampoco es malo, ¿va? No. Nada, las culturas creo que están hechas para compartir. Aquí hay unas preguntas interesantes de inteligencia artificial, ¿no? Sí, a ver. ¿Cómo ha cambiado la cooperación de Estados Unidos con Guatemala en los últimos gobiernos? ¿Crees que ha cambiado? O sea, hablando del tema de USAID. Cambiado no, hasta ahorita no. O sea, hasta ahorita sí, va, hasta este año definitivamente. Va a cambiar, la cooperación va a ser diferente. Pero antes de eso creo que se había mantenido bastante estable de los acuerdos de paz. Sí, pues. Antes de eso habían apoyado obviamente al ejército y al Estado de Guatemala. En El Salvador lo hicieron en la lucha contra el FMLN. Le dieron apoyo masivo al ejército de El Salvador, hasta infraestructura les hicieron para combatir a la guerrilla, imagínate. A ese nivel ha llegado la injerencia de USAID en nuestros países, ¿no? Sí. Lo mismo que te decía, la contra en Nicaragua también fue financiada por USAID. Y aquí en Guatemala, pues obviamente el apoyo al Estado. Pero de ahí ya después los proyectos creo que se han mantenido iguales. Pero convenientemente, o sea, aparte de la derecha que se queja tanto de USAID, o sea, no mencionan como que el apoyo constante al Estado. Que han recibido ellos también. Claro. Porque ellos también reciben dinero. Es que aquí en Guatemala la derecha y la izquierda reciben dinero. Sí, llamémosle la izquierda, digamos, la izquierda progresista, que es derecha, pero digámosle así, también recibe dinero, pero la derecha facha no se queda atrás. Claro. Quizás han recibido cantidades enormes de plata históricamente aquí en Guatemala, pues, de cooperación internacional. Principalmente de USAID, ¿verdad? Que ese es otro problema también, digamos, el tema de USAID. Con estas ONGs, a mí el problema que yo veo, además del problema estructural, el hecho de que el Estado no esté atendiendo los problemas de la gente, es el hecho de que las ONGs muy pendejamente también dependían únicamente del apoyo de USAID, como si no hubiera más organizaciones. Por ejemplo, en Europa viene mucho financiamiento también de la Unión Europea específicamente. Claro. Muchas ONGs las apoyan. Hay ONGs que siguen funcionando ahorita como si nada.
A pesar de lo de USAID, porque recibían apoyo de otros fondos. Proyectos que siguen funcionando perfectamente bien. Lo que sí me llegó de este tema de USAID es que sí, hasta cierto punto, no sé si todo, pero era bastante transparente. Pues estaban los cheques, los estados de cuenta, y por eso fue que pisaron a la mara. Ahí están las facturas. Están los cheques, las facturas. Y eso sí es algo positivo, que sí había como que control en cuanto al flujo de dinero que se recibía, porque hay mucha gente que sigue recibiendo dinero así en bolsitas. Porque aquí en Guatemala había mucha gente en las ONGs, mucha gente, porque eso también es cierto, que recibían financiamiento para un supuesto proyecto y se lo quedaban ellos. Eso es cierto. Y lo distribuían entre las cabezas, nada más. Hay muchos activistas así también que se quedan con recursos. Cuando me funaron, mi crítica fue específicamente a los activistas. Claro. No al tema de si se meten a la comunidad o no a si lo del VIH o no. Eso ni siquiera lo mencioné. Me atacaron por ahí, por supuesto. Pero yo lo que dije fue que la mayoría de activistas aquí políticos de izquierda, también de derecha, por supuesto, reciben financiamiento de USAID a través de las ONGs. Claro. Y me llovió hate, pero por todos lados. Y que es que cómo vas a desvirtuar la lucha de esta banda solo por recibir dinero, papá. Pero es que tu agenda está definida ni siquiera por vos o por un proyecto colectivo en Guatemala. Está definido por el norte, hombre. Sí. No puede, perdón, pero no puede ser genuino. Es que sí. Perdón, pero eso no es genuino. Mucho del problema que tiene la mara con lo progre, con lo woke, es porque como que se cruzaron barreras infladas con dinero, ¿va? Y no estoy diciendo barreras como derechos humanos, porque eso está bien, ¿va? Obviamente, ¿va? Y que vos querrás, identificarte como querrás y que la mara no te chingue, vale verga, ¿va? Eso es lo de menos en esta conversación. Lo que sí es peligroso es como que ya cuando empezaron a hormonar niños, ponete, y como que hay pruebas, pues, no es algo que alguien dijo y que se lo está inventando, pues hay muchas pruebas de que como que con tal de empujar ciertas agendas y la agenda siempre es la del dinero, o sea, no es otra más que el capital. Capital, sí. Más que capital e influencia política, influencia política. Es por influencia política lo que busca. Y crear choque también, porque la desestabilización también hace que, o sea, que diga, no, miren, estos grupos están chocando. ¿Quién nos va a salvar? Estados Unidos, va. Cabal. ¿Quién más? Y ese es el gran problema. De los tantos problemas de entonces agarran cosas que son en esencia buenas, como el feminismo, la comunidad LGBT, los pueblos originarios, todas estas cosas que son, o sea, en esencia son buenas, y las tergiversan para que cumplan sus intereses, ¿va? Y crean mini grupitos y mini activistas que están promoviendo cosas buenas y no las están haciendo. Y eso es pura división, porque al final también, ahí sí que... ¿Sí? Mira, yo soy... Y a veces a mí me funan mucho por eso, y me dicen que yo soy un hombre hetero, cis. Yo no soy hetero. Primero empecemos por eso. Empecemos por ahí, ¿verdad? A mí no me gusta en general hablar mucho de mi sexualidad, porque a mí pues, es algo que... Pues yo soy bisexual, me identifico como tal, punto. ¿Verdad? No tengo mucho más que decir sobre el tema, ¿verdad? Claro. Y pues ahora tengo una novia, tengo una pareja, pues X, ¿verdad? Pero yo soy una persona bisexual, yo soy parte de la comunidad LGBTIQ+. El año pasado fui incluso al Pride, fui con unos amigos. Nice. Y ahí estuvimos marchando y todo, ¿verdad? Pero sobre ese tema, yo no estoy en contra de la comunidad LGBT, en lo absoluto. Yo no estoy en contra de que seas gay, lesbiana, si sos una persona trans, si sos no binaria, sos género fluido, no importa. Si vos querés que yo te trate como mujer, lo voy a hacer, solo decímelo, mis pronombres son ella. Y lo hago, no hay problema. Y es más, incluso me parece que efectivamente la violencia que sufren las personas de la comunidad LGBT o de las mujeres, por ejemplo, también las mujeres como género, es muy fuerte, ¿verdad? La violencia que se padece es distinta a la de un hombre. En este caso, eso es un hecho, ¿verdad? Es un hecho material. Sí. Dejemos de lado la ideología, digamos, lo progre o lo woke, y digamos las cosas como son. Es un hecho material que se sufre más violencia de parte de las mujeres o de la comunidad, ¿verdad? Pero las luchas identitarias que muchas veces financia USAID o que había financiado USAID, tampoco benefician realmente a las condiciones materiales de esta gente al final del día, ¿va? No. Porque si no, digamos, desde el Estado de Guatemala no aseguras que haya leyes que condenen el feminicidio, por ejemplo, ¿va? O que haya leyes que condenen el transfeminicidio, ¿va? Leyes específicas de protección a las comunidades, por ejemplo, no te sirve de nada tu activismo cada 8M o cada 5 o cada junio en el mes del Pride, ¿va? Pues sí, puedes salir y expresarte y todo, y es un derecho, porque es un derecho de hacerlo. O sea, que igual nadie te lo va a asegurar, porque los derechos tiene que haber un Estado que te los asegure, si no son derechos. Sí. Si no hay un Estado que asegure que tus derechos se cumplan, no son derechos. No. Entonces,
no sirve de nada que luches solo desde tu trincherita, ¿va? Mi trinchera de que soy bisexual, soy gay, soy trans. Mi trinchera de soy mujer, el feminismo. Mi trinchera de pueblos originarios, ¿va? No, yo creo que ahí la cuestión es la unión de clase, ¿va? Independientemente de si sos gay, lesbiana, trans, persona de los pueblos originarios, ladino, hasta criollo, diría yo, no importa. Sí, porque la lucha principal es la de clase. Todo lo demás son como intersecciones, ¿va? Entonces... y claro, yo, por ejemplo, yo no creo que la interseccionalidad esté mal, porque hay mucha gente que dice que hay muchos marxistas incluso, y entiendo sus críticas, que dicen que la interseccionalidad es progre y es mala, porque es liberalismo, y hay mucha razón en lo que plantean, ¿verdad? Y no voy a decir que no, pero yo creo que por lo menos a nivel epistemológico, ¿verdad? La interseccionalidad es importante porque sí, a veces a las luchas obreras se nos olvida también que somos parte del sistema machista, somos parte del sistema patriarcal, por supuesto. Hay dinámicas en las guerrillas o en los partidos comunistas. Históricamente han habido dinámicas machistas, por ejemplo. Eso es un hecho. Y son cosas que creo que también hay que combatir, ¿verdad? Que si somos comunistas, efectivamente somos progresistas. Creo que somos lo más progresista, de hecho, que hay, ¿va? Porque hablamos de la superación del capitalismo. Entonces, para superarlo hay que progresar en otro montón de aristas también, ¿va? Pero es un recordatorio epistemológico, ¿va? Que no se te olvide que efectivamente hay que luchar contra el machismo y la homofobia y todo, y la transfobia, lo que querrás, pero no es lo más importante. Ojo. O sea, si queremos cambiar eso realmente de fondo, hay que cambiar el tema de la propiedad privada de los medios de producción, ¿va? El tema de la clase, es la lucha de clases. Y también hacerles conciencia a las personas de que, por ejemplo, las personas trans, eso es un tema todavía a la fecha súper controversial, ¿verdad? Y lleva por lo menos los últimos 10 años siendo muy controversial, ¿va? El tema de las personas trans. ¿Pero por qué? Porque resulta que en Estados Unidos, para su guerra cultural, como le llaman ellos, para evitar la guerra de clases, hacen guerra cultural, ¿va? Claro. ¿Y quiénes son el chivo expiatorio? ¿Quiénes han padecido más de eso? Las personas trans. Porque viene la derecha woke, la derecha liberal, y te dice, no, que derechos para las personas trans, que cambio de género, que asignación de sexo, bla, 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 bla. Y la derecha conservadora dice, no, eso no puede ser, atenta contra la familia, contra los niños, y se da la batalla cultural hablando de una minoría de la población, ¿ah? Que de por sí ya padece y sufre, y encima son el chivo expiatorio de esos pisados para hacer campaña, para instrumentalizar a las personas de la comunidad y ganar elecciones, así como hicieron aquí en Guatemala, por cierto. Sí, porque Arevalo lo hizo con la comunidad LGBT. Se vuelve algo como que también así como de instrumentalizar tanto al punto de que los expones a cosas. Los expones a competir, ponete en cosas de atletas y ganan porque obviamente su genética va a ser superior a la de las mujeres. Y los expones totalmente. Y los expones y ellos solo... Y al discurso público. Los expones al discurso público. Los expones a las mujeres también se les instrumentaliza. Los movimientos feministas se les ha instrumentalizado muchas veces, ¿verdad? Sí, toda la vida. El feminismo burgués siempre ha existido, ¿no? Siempre ha sido una constante en el movimiento feminista. De hecho, creo que es el dominante a fecha todavía, ¿va? El feminismo blanco y burgués es el que domina, y con el objetivo de instrumentalizar a las luchas de las mujeres, las luchas de la comunidad, que son muy reales y muy válidas, insisto. No quiero decir que no haya que luchar por eso, porque creo que es efectivamente algo que tenemos que cambiar en la sociedad tan conservadoras que tenemos, pero que no se va a lograr desde luchas identitarias e aisladas, como bien decís, creando grupitos de un lado que al final incluso entre esos grupos se pelean, pues. Claro, con Sofía hablábamos de eso, con Sofía González, hablábamos de eso del feminismo, y ella me contaba, pues ella hablaba, yo escuchaba. Es que ella es crítica de todo eso. Y de eso que es así como que siempre es bien hegemónico, bien blanco, y como que los liderazgos siempre están copados por este tipo de personas, pues, o sea, a huevos que va a pesar hipotéticamente así un Berche feminista, una Berche feminista, que alguien que sea de una aldea de por aquí cerca, pues. Entonces es así. Y fíjate que, y eso es bien interesante también, porque después miras que en el feminismo hay, por ejemplo, hay feministas transfóbicas, por ejemplo, ¿no? O sea, las TERFs, sí, las Trans Exclusionary Radical Feminists, ¿no? Sí. O hay feministas que son lesbofóbicas, ¿va? O bifóbicas también, que mujeres feministas que invalidan a las mujeres bisexuales, a las mujeres lesbianas, a las mujeres hetero incluso, ¿va? Porque, ¿por qué te relacionas con los abusadores, ¿va? Pues soy una mujer hetero, yo no la elegí, ¿va? Me gustan los hombres, ¿qué se le va a hacer, ¿va? ¿Qué se le va a hacer lastimosamente? Dijera, pero ¿qué se le va a hacer, ¿va? O sea, y lo mismo en la comunidad LGBT. Incluso hay gente de la comunidad LGBT que plantea que se quite la T, por ejemplo, las personas trans, LGB, nada más. A ese nivel, ¿va? Porque las luchas identitarias llegan a tal sentido, se vuelven tan absurdas, porque son absurdas, que terminas excluyendo a otras minorías. E incluso terminas en una competencia de ver quién sufre más.
es que vos tenés más privilegios porque es que sos hombre cis hetero. Pero no, es que las personas trans sufren más y yo sufro más. Y usted termina de ver una competencia de quién sufre más. Incluso los hombres heteros ya empiezan a estar parte de esa conversación. Y se vuelven incels. Ahora ya somos víctimas de que todo es woke y todo es y que todo es acoso y que todo no sé qué. Y ahora yo también sufro. Y se vuelven incels de ultraderecha, votantes de Milei, por culpa de esa misma lucha que al final, insisto, es una lucha sin sentido, es ridícula. Es lucha de trincheras absolutamente absurdas. ¿Verdad? Sí, porque esta de la batalla cultural se promueve mucho desde el libertarismo también, ¿no? Es así como que tenemos que ganar la batalla cultural y es así como que, o sea... ¿La batalla cultural, papá? No tenemos ni qué comer, hombre. Chingada madre. Hay niños muriendo de hambre. Los niños tal vez sean gays, tal vez sean hetero o trans, no importa, que coman, por Dios santo. Ni van a saber porque no van a pasar de los 5 años. Sí, cabal, se van a morir de desnutrición y no van a saber nunca de la batalla cultural. Hágame el puto favor, pues. ¿verdad? Sí, claro. O sea, no tiene sentido. Entonces, lo que habría que plantear, para mí la lucha más interseccional es la lucha de clases. Sí. Una vez dije es una feminista y casi me mataba ahí a vergazos, te lo juro, hasta se enojó conmigo. Pero yo se lo planteaba así como de que... O sea, como te digo, a mí me interesan esos problemas, ¿verdad? Pero creo que esos problemas solo a través del cambio de la estructura económica, ¿verdad? Y política se pueden transformar realmente, ¿verdad? Si ya la población de Guatemala tiene sus 3 tiempos de comida, ya podemos discutir temas más avanzados como el matrimonio igualitario, por ejemplo. Claro. O si es correcto que una pareja homosexual adopte un niño o no, ¿verdad? Eso lo podemos discutir, pero ya que la gente tenga sus 3 tiempos de comida, que ya pueda pensar, que ya sepa leer, escribir, ¿verdad? Y a partir de eso ya decís, bueno, hablemos de otros temas, ¿verdad? Más profundos, más... Yo creo que a partir de este movimiento que está sucediendo en China y como que evolución que están teniendo, también vamos a tener como que más teoría también económica. ¿No sentís vos? Porque ahorita todos los universitarios chinos están así saliendo y la tecnología... Vos están grabando por montones allá, mano. Los rusos chingo también, de ingenieros, mano. De economistas, de... Fuchica, están... Sí. Entonces sí, yo siento que sí estamos en un momento crítico de la humanidad. De cambio. Ahora sí. Sí, de cambio. De que va a haber un cambio real y va a haber como que ya teoría más robusta, económica. Sí, yo creo que es un buen momento para... Se está abriendo la ventana. Es la ventana de oportunidad para un tercer ciclo revolucionario. Sí. Y uno definitivo, diría yo. Imagínate, el primer ciclo revolucionario, ¿cuál fue? La Comuna de París. Una ciudad, nada más la revolución. Una única ciudad. Luego cayó y se acabó. Segundo ciclo revolucionario. La Unión Soviética, China, Cuba. Esa mierda le dio la vuelta al mundo. Sí. La mitad del mundo tuvo revoluciones. Puede que un tercer ciclo revolucionario ya sea algo global. Esperemos que sí. Por el bien de la humanidad. Sí, esperemos ya que tocaría, porque ¿cuántos años de capitalismo y todo eso llevamos? Como de 1800, ¿no? Sí, como unos 200 años. ¿Y cuánto duró el feudalismo? El feudalismo fue como unos 1000 años, por lo menos, digo yo. La verdad. Sí, de ese sistema. Ahora también los procesos se aceleran, pues. O sea, no es como antes, que era así como, la puta, para que pasara algo, eran así como que... Pero sí. Ahora todo es exponencial, ¿verdad? Es así como que... Yo creo que... Puta, que estuvimos estancados un tiempo en cuanto a tecnología también. Y después, a raíz del 2021-22, todo se volvió a levantar. Otra vez para arriba, entonces, sí. Yo siento que también va a ser bastante rápido el cambio de todo, man. Esperemos que sí, como digo, y esperemos que sea para bien, va. Sí, esperemos que sea. Pero para eso hace falta organizarnos como clase. Claro. Porque hay que estar preparados para el momento. O sea, la ventana se está abriendo, hay que organizarnos como clase y cuando el momento sea oportuno, meterse de lleno, ¿va? Así como hizo Lenin en su partido. Solo Lenin todo el día, ¿va? Pero es que es el ejemplo de la praxis, ¿va? Sí. Es el mejor ejemplo que tenemos para aprender. Al que no querés mucho de Samara, a Trotsky, ¿no? Bueno, depende. Trotsky... Es que Trotsky era como un híbrido ahí, como que sí quería ser comunista y después Trotsky fue un revolucionario. Ajá. Era comunista también. Ajá. Él creó el Ejército Rojo, pues. Él fue el que lideró la lucha contra los mencheviques, contra este frente de países que invadió la Unión Soviética, que se oponía a la Unión Soviética. ¿Va? O sea, Trotsky hizo él dirigió movimientos de obrero, creo que en lo que es San Petersburgo, si no estoy equivocado. El cabrón hizo su chamba, ¿va? Hizo bien las cosas. Claro, luego pues ya tuvieron problemas con Stalin, hubo pedos con Stalin y la Cuarta Internacional que ellos crearon, los movimientos trotskistas luego
lastimosamente creo yo, se convirtieron en movimientos contrarrevolucionarios también, diría yo, a mi criterio. Más que Trotsky, por lo menos los trotskistas que son a partir de él. Pero porque surgió ese como sí, pelea porque es que Trotsky lo que planteaba, por ejemplo, era lo de la revolución permanente, decía él. Y él decía que es un planteamiento que no solo es de él, eso incluso venía desde Marx y Engels. Pero lo que él planteaba era que ya lograron la revolución en la Unión Soviética, que se fueran para toda Europa de una vez, empezaran a atacar prácticamente a los países. Pero es que la Unión Soviética estaba, cuando surgió lo que era la Rusia zarista, estaba empobrecidísima. Sí. ¿Cómo ibas a mandar a esa gente muerta de hambre a pelear a Europa pues, contra los imperios de ese momento? Comían papas, era imposible, tenías que desarrollarte. Y eso fue lo que hizo Stalin. Dijo, bueno, en 30 años nos tenemos que poner al día con esta gente, que nos lleva como 100 años de ventaja, o nos van a comer vivos. Él prácticamente previó la lucha con los nazis mucho antes de que los nazis siquiera surgieran, ¿va? Es que, sabía que eventualmente el capital los iba a atacar. ¿Por qué era tanto el empobrecimiento ruso? O sea, ¿por la extensión de terreno o por qué? Porque los zares acumulaban toda la riqueza. O sea, vos mirás el Palacio del Invierno, que le llaman, un palacio enorme, hacían fiestas, derrochaban un chingo de plata, no había condiciones para los campesinos, que había un país muy agrícola, no había condiciones para los campesinos, la gente no tenía para comer realmente. Como Guate, digamos. Y era porque los zares concentraban todo el poder en Moscú. ¿Y cuáles fueron las fallas, según vos, de la Unión Soviética? ¿Por qué crees que es el declive? Porque, o sea, sí entiendo que durante un periodo corto de tiempo lograron pasar de ser campesinos a potencia mundial. Y eso decimos a la potencia espacial, sí, loco. 20, 30 años está así loco, pues. O sea, es como que Guatemala en 20 años, digamos, a la verga, está mandando cohetes, bro. Cabal, tenemos una estación espacial internacional guatemalteca. Pero sí, o sea, sí se dieron taco a taco y durante mucho tiempo se pelearon la hegemonía del mundo. O sea, no solo era así. Tal vez los gringos tenían cierta ventaja siempre por el tema de ¿cómo se llama? La propaganda. Sí, propagandísticamente. Sí, Estados Unidos es una máquina de hacer propaganda. Sí, hay Hollywood, así, Hollywood tirándote películas y toda la madre. Wow. Eso sí, eso hay que admirarlo. Eso sí. Se les reconoce. ¿Cómo te empaquetan las cosas? Los gringos tienen un know-how y te lo saben vender. Sí, es la cosa. Te lo saben vender excelentemente bien. Sí. Todos alguna vez compramos ese discurso. Todos. Sí. Todos alguna vez. Y eso con eso creces, pues. Es así como que creces con cosas así, con nociones de idealizando a Estados Unidos incluso. Primero idealizar a Estados Unidos, pues no, los rusos son malos, a huevos. Los chinos son malos. Los chinos son malos, cabrón. Más que los rusos. Sí. Pero sí, ¿vos qué crees que falló ahí en...? Muchas cosas. La Unión Soviética tuvo muchos problemas, muchos errores. Porque era muy grande, tal vez. Además, eso tiene mucho que ver, un territorio extensísimo, o sea, Rusia es gigante y la Unión Soviética todavía más grande, tenía muchos más países también, todavía. Sí, cabal. No, pero sí, muy grande, además, mucho territorio, un poco complicado. Ha de ser todo un reto administrarlo, y no solo un territorio muy grande, sino muchas culturas, demasiadas a lo interno todavía de Rusia, Es un país con muchas culturas, muchas creencias. Eso ha de ser... Aquí en Guatemala somos 24, 25 pueblos y nos cuesta. Son como cientos. Son cientos de etnias diferentes, cientos de culturas. Por un lado. Por otro lado, creo que la burocracia soviética tuvo mucho que ver en eso. Mucho que ver. Los procesos eventualmente se volvieron muy tardados, muy lentos. Y yo creo que invertían dinero en cosas que tal vez no eran tan necesarias. Por ejemplo, tal vez había que desarrollar más a lo interno las industrias, a las ciudades, la calidad de vida y elevarla a lo máximo posible. Pero gastaban, por ejemplo, muchos recursos en la carrera espacial. Yo creo que gastaron demasiados recursos innecesarios en la atómica, en la carrera espacial. La gastaron demasiados recursos ahí, que fue uno de los problemas. El querer, por ejemplo, cuando se convirtieron en un social imperialismo, como le llaman algunos marxistas, ya se empezaron a meter en algunos países como Afganistán, por ejemplo. Ahí se metieron, fue el Vietnam de la Unión Soviética. Fue un golpe durísimo para la Unión Soviética en aquel momento. Y la incapacidad, creo yo, de saber leer los tiempos. Después de Stalin, creo yo, les costó mucho leer los tiempos en la Unión Soviética, les costó mucho. Ya no sabían... por ejemplo, se pelearon con los chinos. Después de que murió Stalin, se pelearon con los chinos. La relación sino-soviética se rompió después de Stalin con Khrushchev, creo yo, que fue después de Stalin. Se rompió la relación. Un aliado clave de la Unión Soviética. ¿Y qué hizo China también? Esos chinos hijos de su madre. ¿Qué hizo Mao?
se alineó más con los Estados Unidos, porque tenían miedo, pero porque tenían miedo que la Unión Soviética los invadiera, por ejemplo. Y eso debilitó fuertemente a la Unión Soviética en aquel momento también, ¿va? O sea, muchas cosas, creo, muchas cosas. La burocracia, el proceso de desestalinización. Empezaron a meter un poquito más de cuestiones relacionadas más con el capitalismo liberal y con una planificación realmente socialista, ¿verdad? Después de Stalin también empezaron a hacer eso, ¿va? Empezaron a liberalizar los mercados. El propio, creo que fue Gorbachev todavía, o fue antes con la perestroika. Querían hacer lo mismo que en China con Deng Xiaoping, pero no bajo el control del partido de la Unión Soviética, ¿va? Con el PQS, no era bajo el control del PQS, sino dejarlo así como pasa en otros países, ¿va? Que la burguesía hiciera lo que se le arrancara el culo. Privatizas todo, la verga. Y el partido no tiene nada que ver ahí, claro. No como China, ¿va? En China, ¿va? Lo privatizas, algunas cosas sí, pero el partido tiene el control, ¿va? Sí. Y nosotros decidimos y nosotros mandamos y hacemos los planes. La Unión Soviética no se hizo así, ¿va? Claro. Y no lo lograron, le salió terriblemente mal, ¿va? Excelentemente mal le salió. Le salió muy mal y terminamos viendo que cayó en el 91. Sí. Cosa que no pasó con China. Yo siento con estas cosas que mencionas de la burocracia, ahora se puede agilizar un cacho más gracias a la tecnología y desarrollar tus propias tecnologías. Como de hecho, hay algunos marxistas que plantean que la Unión Soviética hubiera sobrevivido si hubieran tenido Excel. Sí, si hubieran todavía tenido el Excel, ¿no? Sí, les hubiera ido mejor. Porque si no llevar esas cuentas a mano. Sí, o sea, esos sistemas ha de haber sido muy complicado. Como digo, tan grande el territorio. Administrar todo eso, mantenerlo bajo control y por supuesto al interno había muchos problemas, como te digo, el hecho de que sea un país tan multicultural, Rusia o la Unión Soviética, también provocaba que había lugares donde los Estados Unidos podían entrar y promover separatismo, por ejemplo, la típica balcanización, ¿va? Ucrania, en el Kazajistán, luego cuando cayó la Unión Soviética, los primeros que tuvieron en el Dagestán, en Chechenia, todos son lugares que ya tenían problemas desde la época de la Unión Soviética. Sí, porque explotaron esa franja donde no se beneficiaban en ni verga de lo que estaba sucediendo y estaban valiendo. O se beneficiaban, pues, pero no como ellos querían. O no tampoco, lo veían tan sí, claro, no lo veían pues, tan claro. Y es loco porque igual en países soviéticos de Europa, por ejemplo, muchos de los países, por ejemplo, Lituania, Letonia, Estonia, todos estos países y la propia Ucrania, su sistema eléctrico, digamos, o su sistema energético venía de Moscú, dependía de la Unión Soviética y luego de Rusia. Claro. O sea, sí, muchos problemas. Y sigue todavía el gas y sigue todavía. Y ahora, al final, ¿quién ganó esa guerra? Putin la ganó Rusia. Sí. Tantos millones de ucranianos fallecidos y Zelensky ahí vendiendo a su gente para que al final se haga lo que quiera Putin. Sí, cabrón. Pudiendo haber hecho eso desde antes de la guerra. Porque ese Putin, yo creo que el cabrón ha sido muy inteligente también para jugar sus cartas, ¿va? Y el cabrón él no quería guerra realmente, ¿va? No justifico la invasión, porque lo que hizo fue una invasión y eso tampoco se justifica, ¿verdad? Pero había muchas provocaciones, muchas. Es que sí. Hubo muchísimas provocaciones. Sí, eso era un tema, porque él fue bien claro con la OTAN y todo ese tema de que él no quería que pusieran ahí bases militares y ni que lo estuvieran chingando. Ni en Bielorrusia, en sus fronteras, ¿no? En sus fronteras. Vienen y le ponen ahí, entonces... Sí, o sea, ¿qué estás jugando? Lo provocan, ¿no? Lo provocaron hasta un punto y varias provocaciones de años, ¿verdad? No solo la de Ucrania en los últimos años, no. Fueron provocaciones de añales, ¿verdad? Desde que cayó la Unión Soviética prácticamente. Porque la OTAN no tiene razón de existir ya a estas alturas. La OTAN fue creada para combatir a la Unión Soviética, ¿verdad? Sí. Para eso fue. Y ya que cayó la Unión Soviética, ¿qué sentido tiene que exista todavía la OTAN? No tiene la razón de ser. Tanto así que el propio Putin quería unirse a la Unión Europea y quería unirse a la OTAN cuando ni bien entró al poder él en 2001, 2002 que él entró. Dijeron, no, usted no entra. Bueno, está bien, trato comercial, tampoco. Bueno, no me pongan bases cerca, pues, por lo menos en Ucrania, en todos los países exsoviéticos. Y poco a poco le fueron poniendo dos hasta que Ucrania dijo, también quiero entrar. Y dijo, no, bueno, ya no, pues ya. Mi límite, hasta aquí, mucha. De verdad, ustedes se pelan. Luego de 15 años de provocaciones, pues bueno, más. Empezó en 2021 la guerra, 2022. Luego de 20 años de provocaciones. Ya, ¿Y no crees que ahorita con lo de USAID aquí en Guatemala debería haber sido una oportunidad para el Estado de decir, no, aquí estamos nosotros muchísimo? Sí, definitivamente. Y no hicieron ni ver. No hicieron nada. Es un excelente momento para... Como digo, aquí el gobierno tampoco sabe leer los momentos, creo. Nunca han sabido leerlos. Se nota desde el año pasado. Sí. El año pasado, mira, yo creo que hubieran podido sacar a porras desde hace rato. No tendríamos que estar viendo lo del CAN, nada de eso. Se pudo haber sacado de la siguiente forma, tan sencillo como eso. Viene Arévalo, entra, tiene un chingo de apoyo popular. Consejos de academia. Sí, yo creo que yo lo hubiera visto así, yo lo veía así. Ajá. Tenía mucho apoyo popular, ya lo perdió bastante. Sí. Todavía tiene, pero ya lo perdió mucho.
tenía mucho apoyo popular, ¿verdad? La gente de los bloqueos lo demostró. Vaya, entró al poder, se convoca a él ya como el presidente, y ya no cualquier cosa, ¿va? El presidente de la nación convoca a manifestaciones, convoca a paros y sacamos a porras porque la sacamos. O no quieren hacerlo así, quieren hacerlo más democrático para mantener las formas y que Estados Unidos lo apruebe más fácil. Una consulta popular. Decimos, miren, muchachos, vamos a hacer una consulta popular. ¿Quieren ustedes a la fiscal o no? ¿Ah? ¿Sí o no? La gente hubiera votado que no. O sea, es obvio que esa señora nadie la quiere. Nadie la quiere a esa señora, nadie. No por nada los bloqueos tuvieron tanto éxito en su momento. Además de la bola de nieve que creó ahí Estados Unidos también, porque hay que decirlo, ¿va? Pero nadie quería a esa mujer. Todos los medios estaban en contra de ella. Todo estaba en el momento idóneo para sacarla. Y hubiera sido un éxito de su gobierno. Eso hubiera quedado para la historia, para él, ¿va? Y le dejaron pasar. Sacamos a Consuelo. Y no solo él, ¿va? Sacamos. Incluso el pueblo de Guatemala sacó a Consuelo Porras. Sí. Sacó a Rafael Curruchiche. Sacó a Freddy Orellana. Como por poner los nombres. Una consulta popular. Entonces viene y dice no. Y Estados Unidos viene y aprueba. Esa señora ya estuviera hace un año fuera del Ministerio Público como fiscal, ¿verdad? Y no lo quiso hacer, porque no quiso, ¿verdad? Lo pudo haber hecho y no quiso. Con todo el apoyo popular que tenían, con toda la popularidad que ganaron, gracias al MP también, porque el MP siempre contribuye a darles popularidad. Son pendejos, la verdad. Siempre hacen, les sale todo lo que sí son más malos somos mulas que malos, dos. Tal vez es una estrategia. No, tal vez es una estrategia también, uno nunca sabe. Así querían pero bien lo pudieron haber hecho así, dos, tan fácil que era, ¿eh? Ya como el presidente y una consulta popular y que verdaderamente el pueblo de Guatemala hablara, ¿verdad? A través de una consulta así, se saca a esa mujer, ¿verdad? Y con aprobación de Estados Unidos, fácil, porque Estados Unidos ya vimos que no apoya tampoco a ella, ¿verdad? No le hubiera quedado más que salirse, no le hubiera quedado más. Así que por pura dignidad, que esa mujer no tiene ni un gramo de dignidad tampoco, ¿va? No. Pero yo creo que lo hubiera hecho, ¿no? Se le saca. Estados Unidos manda y le dice, mire señora, sácase de ahí, va. La gente le dijo que no, ya aprobamos, nosotros apoyamos a este señor, al presidente, él nos hace caso, sálgase, ¿va? Nadie la quiere, sálgase, mejor evite problemas, ¿va? O la vamos a mandar a perseguir, ¿va? También. Y más donde estaban los demócratas el año pasado todavía, hubieran aprovechado, pero no quiso. Se fue. Sí, lástima. No responde. Pero bueno, gracias Zacaya por venir y dar tus factos. Tirar los factos ahí. A ver qué tal. ¿Y qué planes para Codeca este año? Como te estaba contando, vamos a ver si hacemos un podcast. Estamos ahí viendo si se arma un plan ahí para hacer un podcast, ¿verdad? Con la gente de Codeca. Y seguramente seguir trabajando en la ciudad, ¿verdad? Tratar de ver cómo hacer crecer el movimiento todavía, porque creo que la ciudad es un puto reto. Sí. La ciudad es todo un reto. De verdad que lo urbano en general es un reto, ¿verdad? La gente en lo urbano es difícil, ¿verdad? Que las comunidades tienen, por ejemplo, cuando se entra a las comunidades, hay problemas más en común que son más fáciles de llegar, y además como son espacios un poco más pequeños también, para que la ciudad aquí hay por lo menos 2 millones de gente, ¿verdad? Es más difícil así que en las comunidades, definitivamente. Es un reto, pero creo que ese es el chance que hay que hacer, ¿verdad? Sí. Encontrar esos puntos en común con la gente, ¿verdad? Pero es que sí, o sea, aparte aquí está como que bien la idiosincrasia capitalina es bien especial. A mí me caen mal los capitalinos. Es así como de... A mí me cae mal. que viven con mentalidad de burgueses. Sí, vivimos con mentalidad de burgueses. Incluso de clase medieros y ni a clase medieros llegamos. Sí, aquí, ahorita con lo del canje, ¿verdad? Un montón de gente de la ciudad capital quejándose de los departamentos porque allá ganaba la planilla 4. ¿verdad? Sí, va. Y así como... Papá, ves que los departamentos tienen un verbo de problemas muy diferentes a los de la ciudad también, muy parecidos también en otras cosas, pero no puedes exigirle a la gente del interior, como se le llama, ¿va? Lo mismo cuando votan por Sandra Torres. Pasa. Es que la gente del interior, los de la votan le llaman por Sandra así Torres. Como voto inteligente en la capital, ¿verdad? Sí, es como... Sí, pues, y por eso votan a Quiñones, ¿va? Por eso todavía tenemos otros 4 años de Quiñones en la ciudad, ¿va? Tan inteligente que es el capitalino que sigue votando por Quiñones, ¿va? Entonces sí, es esa idea del capitalino progre, ¿va? De querer transformar el país sin transformar su clasismo interno en primer lugar, claro. Sin cuestionar sus propios privilegios. Que vivir en la ciudad ya es un privilegio de por sí, ¿va? Sí. Claro, depende también de dónde vivas en la ciudad, porque no en toda la ciudad de Guatemala, ¿va? Por supuesto. Hay que hablar las cosas como son, ¿va? Sí, es el gallito. No es lo mismo vivir en la zona 18, en un asentamiento, abajo del puente del Incienso,
que vivir en zona 10, por supuesto. Claro. También hay niveles. Pero eso es una cuestión de clase también, ¿va? Claro. Pero la gente no lo piensa, ¿va? La gente no considera esas cosas cuando... Ayer estuve cuando habla. en una como feria de emprendedores, ponete, y fue aquí en zona 14, ¿no? Y solo Marita, mano. O sea, y pasó Veneno. Veneno Cruz, la esposa de Quiñones. La verga. Ajá. Es pura joya. ¿No? Sí. Solo Marita. Y es verdad que viví por ahí, ¿me entendés? Y viví como un par de cuadras de ese lugar y ponete, o sea, el tráfico es ajeno. O sea, así como que... Tal vez sí hagan en algún momento de la vida, pero pueden escoger no hacerlo. Sí, pues pueden escoger no hacerlo, cabal. Y es otra realidad, ¿cierto? O sea, sí, es otra vez. Son burbujas en las que viven aquí. Y aquí en Guatemala hay mucha gente que vive en burbujas. Aquí en la ciudad principalmente, va. Yo creo que en la ciudad principalmente hay mucha gente que vive en burbujas también, va. Sí. Burbujas que si a algunos se les revienta, les va a pegar en la cara bien fuerte la realidad. Sí. Porque eventualmente los alcanza. Es que yo creo que ese es el problema también, va. Salir o promover, por ejemplo, es como promover el fascismo, ¿va? o promover estas ideas de clase, pero en favor de la burguesía. Vos crees que estás de su lado, pero no estás de su lado y eventualmente la pobreza, la miseria te va a alcanzar a vos también, ¿va? El fascismo eventualmente te va a perseguir a vos también, ¿va? Entonces cuidado con lo que uno desea porque eventualmente también te va a caer a vos, ¿va? Ese es el problema. Eso sí. Pero con ese mensaje de optimismo dejamos el programa. Excelente, muchas gracias. Gracias por venir. Órale. Bye.